¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Venezuela está sometida a una guerra desde el año de 1998. Yo les decía al principio que esos escenarios estaban enmarcados en una guerra de cuarta generación, lo que los norteamericanos llaman network. Es el conflicto basado en la información destinado a estos tres puntos importantes: desmantelar, dañar o cambiar lo que la sociedad piensa sobre sí y el mundo. Atacar la opinión pública del gobierno sobre la cual se fundamenta la estructura política del Estado objetivo. Aunque en Venezuela el gobierno dice que Hugo Chávez está estable, sin embargo, el mundo entero se pregunta qué está pasando. La nacional. ¿Y qué tal se lo sorprenden trasladando el Tribunal Supremo a Cuba, juramentándose en territorio extraño? O sea, a eso tú le sumas, José Manuel, que ya hay esa incertidumbre de abastecimiento, tú le sumas este anuncio reciente, que se anuncia expropiación contra galpones de Pepsi Cola y Polar en Vargas. Esto no es un buen mensaje. Hay una preocupación del gobierno y a lo mejor el gobierno traduce bueno, un problema de acaparamiento. Pero la realidad es que estos pequeños productores, que al final está afectando también a muchos venezolanos, porque uno piensa que afecta a las multinacionales y a los hijos de Estados Unidos. Y usar todas las redes disponibles para dirigir el mensaje hacia una audiencia específica. En Afganistán e Irak, las estrategias fueron la estrategia de conmoción y pavor, es decir, utilizar todos los dispositivos tecnológicos para la destrucción del enemigo. Pero este tema lo que nos indica es que hay un agotamiento de esa forma de intervención militar, y entonces ahora se combinan las acciones de guerra preventiva con acciones de intervenciones humanitarias con lo que Condoleezza Rice llamó la diplomacia transformacional. Es utilizar financiamiento a ONG, financiamiento a partidos políticos con fines políticos muy específicos, pero que parecen eventualmente como completamente autónomos, descentralizados y sin coordinación entre sí. Hay un cambio paradigmático en el uso
del tema de la REC, ¿no? Del tema del enjambre. La guerra de cuarta generación está referida a que hoy el imperio no domina solamente con el ejército, con la invasión militar, sino que está trabajando básicamente con el dominio en el terreno de la mente, de las ideas, de las emociones. Y el esfuerzo central está dado, digamos, viene viabilizada por los medios de comunicación masivos, por la manipulación propagandística y por las operaciones psicológicas asociadas a esta guerra que se le denomina de cuarta generación, pero básicamente una guerra mediática. Uno dirá que hay un cambio sociológico que está ocurriendo en un plano mundial, es decir, hay un cambio sociológico que tiene que ver con el desplazamiento de la palabra por la imagen y las nuevas formas de comunicación, que son formas de comunicación en red. Cuando hablamos en términos modernos de guerra de redes, tú necesitamos tener una elevada capacidad de inteligencia para adelantarnos en las posibilidades que pueda tener esa persona o ese grupo político, o militar o paramilitar que quiera tomar posesión de ventaja o dominar un adversario. Repito, en cualquiera de las tres dimensiones, militar, paramilitar o político. Todas las operaciones militares, invasiones, agresiones, guerras encubiertas, paramilitarismo, sicariato, todo eso está trabajado, precedido, preparado en el terreno de la propaganda. Durante los últimos días, autoridades norteamericanas han acusado al gobierno venezolano de mantener supuestos vínculos con las FARC y de no combatir el tráfico de drogas. Uno podía citar a George Tenet, director de la CIA, en febrero del 2002 exactamente, hablando en una locución en el Congreso de los Estados Unidos contra Venezuela, y eso inmediatamente era reiterado aquí por distintos medios y se convertía en una forma de unificación de los contenidos contra el presidente Chávez. De la gravedad, digamos, de la situación del presidente Chávez, y en ese sentido yo creo que están preparando el terreno. Las armadas en Venezuela están divididas, hay un 20% de la Fuerza Armada Nacional que está llena pues de comisarios políticos, de corruptos, narcotraficantes, que son los que han apoyado a Hugo Chávez. Agudizar el problema de desinversión que vive la economía venezolana, haciendo que la producción disminuya y el desabastecimiento se amplíe. ¡No hay gobierno en Venezuela! Venezolana de La Habana. Traduce, bueno, un problema de acaparamiento. Pero la realidad es que estos pequeños productores, que al final está afectando también a muchos. Hola Nacho, ¿qué hubo? Bien, chévere, aquí llegando un día largo de trabajo. Tú sabes, tenía mucho pendiente de la semana pasada, pero bien, chévere. Ayer no vieron a los González. No, ayer yo sí fui a donde Miguel Ángel porque fue Tomás Guanipa. Ah, más de lo que habían dicho ustedes. Tomás Guanipa fue para allá. Sí. Sí. Mira, y de lo del tema ese en cuanto a lo de las oficinas de ustedes, ¿hablaron algo de eso? Sí, vale, no, para nada. Eso fue... Nada que preocupar. No, ok, sí. Nosotros tenemos como clientes los empleados de la Embajada Americana. La nómina la pagan por Arca. ¿Y qué comenta el tipo? Nada nuevo. Está complicadísima la situación, que el plan de vuelo es ahorita tomar la calle de nuevo, al tema del revocatorio. Habló mucho de que mira, una de los escenarios es que hay que esperar hasta el 2019. No, yo creo que ya se están dando cuenta de eso, ¿viste? Yo creo que se están dando cuenta de eso porque... Es delicado, pero el tema es lo que dice, que me pareció inteligente, es que la situación económica está yendo mucho más rápida que la situación política. No, es claro. O sea, lo que ellos pueden controlar, y que ellos sí ven un estallido, o sea, que puede ser que explote un tema porque salga la gente a la calle, por un estallido social. Sí. Pero bueno, pero en verdad lo que vino fue a pedir plato, eso es como son, ¿no? Porque y que viene la campaña, que tienen que salir a patear calle, que si los podemos ayudar de alguna manera, que nada, me dieron un presupuesto para allí para acá. Bueno.
La guerra es la continuación de la política por otros medios. Carl von Clausewitz. La guerra económica contra Venezuela. La guerra financiera contra Venezuela combina múltiples mecanismos, pero estos no siempre se rigen bajo criterios económicos, se rigen bajo criterios políticos. El riesgo país. El riesgo país mide la capacidad de los estados para pagar sus deudas. A mayor riesgo país, mayores son los intereses en beneficio de los acreedores. El riesgo país lo determinan los bancos. A Venezuela, sistemáticamente los bancos le suben el riesgo país, a pesar de haber sido siempre buena paga e independientemente de los precios del petróleo. La arbitrariedad. En septiembre del 2014, el presidente Nicolás Maduro anunció una revolución económica y productiva en el país y la modernización del Estado. Los bancos subieron el riesgo país. En diciembre del 2015, la oposición ganó las elecciones parlamentarias. Bajó el riesgo país. En noviembre del 2016, comenzaron los diálogos por la paz auspiciados por la UNASUR y el Vaticano. Volvió a subir el riesgo país. El riesgo país de Venezuela ha venido subiendo, pero curiosamente, desde el 2014 más del 90% de los tenedores de deuda pública decidieron no vender sus títulos. Tienen confianza en el país más allá de lo que digan las calificadoras. Las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo son agencias privadas que analizan los activos de las empresas y los estados-nación, con el fin de orientar a los inversionistas para que determinen si es o no riesgoso meter su dinero ahí. En el 2013, las agencias redujeron la calificación país de Venezuela, a pesar de que este cuenta con niveles promedios de endeudamiento por debajo de los niveles de la región. Hace pocos meses, cuando la estatal PDVSA anunció la oferta de canje de bonos, las agencias rebajaron intempestivamente la calificación de la empresa, sin dar mayores argumentos. El bloqueo financiero. Los bancos han venido apuntalando una estrategia de aislamiento hacia las operaciones financieras de Venezuela en el mundo, y lo hacen limitando el accionar de las instituciones venezolanas para ejecutar pagos a proveedores, recibir pagos y ejecutar transacciones, entre otros. Cuentas bancarias venezolanas han sido unilateralmente cerradas en entidades tales como el Citibank, el Commerzbank y el Deutsche Bank, entre otros. La guerra económica contra Venezuela. Actualmente, nuestro país atraviesa por una despiadada guerra económica, en la cual sectores económicos y productivos apátridas buscan desestabilizar la gestión del gobierno nacional, golpeando principalmente el bolsillo de los venezolanos. El acaparamiento de productos básicos, el remarcaje de precios y la sobrevaloración de entre 400 y 600% del costo real de los artículos importados mayormente son una de las tantas formas de especulación utilizadas contra el pueblo, con la finalidad de crear un clima de inestabilidad política y descontento social que conlleve paulatinamente a un golpe de Estado. El seguimiento, control y denuncias son parte de nuestras armas. Hagamos frente y derrotemos esta nueva arremetida de la burguesía contra el pueblo venezolano. Porque la victoria nos pertenece. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Canción de hacer que nos invita. Buenas noches, bienvenidos a La Hojilla. Hay que denunciarla así, como dice, esta hojilla está siendo... Ya, esta hojilla está siendo promocionada por... ¿promocionada la cosa? Sí. Promocionada por Valdés.g. No sabemos qué es el punto G, ¿verdad? No sé, es muy peligroso eso. Ajá. Desodorantes Valdés.g. Hay que ponerse... Tú sabes cómo se pone uno cuando hace una propaganda, ¿no? Por favor, acabe. Además es unisex. Es unisex. Es más, de hecho, decían en mi tierra, eso es para echarse en los sobacos. Suena feo, ¿no? Bueno, y mire, le dije a Valdés, ¿tiene perfume? Me dice, no, eso no es perfume, eso es que... aceite esencial. ¿Aceite esencial de qué? Tú lo adivinaste. Aceite esencial de lavanda. Así es. Bueno, esta noche vamos... Primero, ustedes ven un viaje de productos aquí, ¿verdad?
Eso tiene que ver con la guerra económica. ¿Verdad? ¿Ustedes ven esto? Esto se lo enseñé yo al presidente con una foto así. Así. Vean el tamaño de esta harina pan y de maíz amarillo. Así se vende en Colombia. Y vean la harina pan aquí. Le estoy haciendo propaganda a toditos ellos, ¿verdad? ¿Ve? Vean el tamaño. Y luego, todos estos productos tienen un denominador común. ¿Cuál es? Maíz amarillo y maíz blanco. Maíz amarillo y maíz blanco. Sí, tengo invitado a Daniel Quintero, Bosa y Valdés y Pascualina Curso. Hoy dijimos que íbamos a terminar como a las 2 de la mañana, ¿verdad? Bueno, todo esto tiene un denominador común. Maíz. Sin embargo, ¿qué tal? Comenzamos contigo, Pascualina. Pues las mujeres vayan por delante siempre primero. Mire, vamos a empezar. Primero hay que... Yo siguiendo la tónica del programa de la semana del día sábado, nosotros tenemos que agarrar y explicarle bien al pueblo para poderlo sacar de esa cárcel, ¿eh? O como estuvimos conversando, que hay que cuestionar, ¿verdad? Lo mismo que decía el psiquiatra Heriberto González. De paso, muy buen clip de mi compañera, mi hija, yo le digo a ella mi hija, Larisa Costa, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto, ¿ves? Es para que vayamos viendo cómo han convertido la guarimba. Por cierto, van 26 muertos. Freddy, son responsabilidad tuya. Son responsabilidad tuya, señor Julio Borges. Son responsabilidad tuya, Ramos Ayub. 26 muertos. ¿Cómo se repite, verdad? Primero fue la rechera, después llamado a la salida. Y no es nada, todas van a salir derrotados, porque la violencia y la muerte no pueden nunca pasar por encima de la vida. Van 26 muertos. Aquí tienen que haber responsables. Tienen que haber responsables. Vean esto. ¿Ven? O sea, yo no he visto nunca esto. Que un manifestante... ¿Tú te acuerdas en los tiempos nuestros si un manifestante tenía atrás como 10.000 fotógrafos para que le tomaran una foto? Nunca en la vida. ¿Eh? Bien. Vamos a entrarle entonces de frente, Pascualina, al hecho de primero con los alimentos, ¿verdad? Lo que sucedió, lo que ocurrió, todos los estudios que hemos hecho, que hemos presentado. Pero esta vez hay que tratar de ver cómo, por ejemplo, porque aquí dice producto colombiano, ¿verdad? Sí, señor. Hecho en Colombia. Sí. Aquí está. Velo aquí. Y es de PepsiCo, de Mendoza, pues. Del que se está lanzando a candidato, fíjense ustedes, se está lanzando a candidato presidencial en Venezuela, en Estados Unidos. Aquí está, miren. Hecho en Colombia. Vean el tamañito. Esto es medio kilo, ¿verdad? Sí, medio kilo. Medio kilo. ¿Por qué no lo hace aquí? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Pascualina. Bueno, gracias por la invitación primero. Y bueno, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Y además mostrando con cifras, que además no son cifras solamente que da el gobierno, incluso de las propias empresas. Y bueno, rescatando un poquito lo que era el programa del sábado sobre cuestionarse, sobre no quedarnos solamente con la información que recibimos, ¿no? Sino que además... Vayan retirando esto, por favor. Sino además preguntarnos ese por qué, no solamente quedarnos... Yo recuerdo de ese programa del sábado que Heriberto, el psiquiatra, decía, hay dos momentos, ¿no? El primer momento que te genera rabia, odio y angustia. Y después de esa situación que puede ser mediática, incluso con hechos, porque estamos claros que hay situaciones donde hay escasez de algunos productos, pasan a un segundo momento que es quién es el responsable, ¿no? Entonces, ese momento de quién es el responsable, yo creo que es bien importante que nosotros como venezolanos nos hagamos preguntas de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, sin necesidad de tener muchas herramientas económicas para hacer análisis, ni mucho menos. Por ejemplo,
cuando uno va a un supermercado, preguntarse, bueno, pero ¿por qué está faltando este producto y no está faltando este otro? O sea, ¿por qué sí falta la harina o el aceite y no está faltando, por ejemplo, el plátano o la cebolla, ¿no? Porque si fuese una crisis económica generalizada, pues también los pequeños productores del campo se verían afectados. Es más, principalmente afectados porque tienen menor capacidad financiera. Entonces uno se va cuestionando, ¿no? Entonces, claro, ahí de repente hasta uno mismo puede obtener respuestas de la información que tiene. Entonces, es que estos productos están controlados el precio. Bueno, la harina el precio está controlado y el plátano no. Y por lo tanto la empresa no produce. Pero es que si la empresa no produce, no tendría el producto, no estaría en el mercado ilegal, no lo tendrían los bachaqueros. Exacto. Alguien lo produjo o alguien lo importó. Y es el mismo producto. Sí, el mismo producto. Entonces, digamos, uno mismo puede ir sin necesidad de muchas herramientas buscando, ¿no?, alguna respuesta y no quedarse solo con la información. Bueno, está en el mercado ilegal. Alguien lo tuvo que haber producido. Por lo tanto, ese argumento de que el precio está controlado o que no hay divisas, no pareciera que ser un buen argumento, porque si la empresa lo produjo es porque estaba, digamos, no le afectó los costos. O, por ejemplo, bueno, es que no le cubre los costos a la empresa y el Estado no le ajusta los precios. Pero entonces uno también diría, bueno, pero ya va, el año pasado prácticamente todos los productos incrementaron casi un 3.000%. Un 3.000% es mucho más que la inflación. Entonces ahí uno dice, bueno, si una empresa no puede producir con un incremento de precios del 3.000%, si con eso todavía no cubre los costos, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aparte de eso, que hay una inflación inducida. Y es virtual a veces, incluso llegó a ser virtual en muchas ocasiones. Sí, es inducida. Pero y a pesar de que es inducida, todavía sigue siendo menor que ese 3.000%. O sea que con ese incremento de precios, de ajustes de precios, pues debería ser suficiente para que la empresa... Además, empresas que no solamente tienen precios, es el hecho del precio regulado, reciben divisas a tasa preferencial. Así es. Bueno, en la región, si además vemos otros aspectos, en la región son empresas que son las que menor presión tributaria tienen. En la región... La presión tributaria es alrededor del 30 y tanto %, nosotros somos los últimos de la lista con un 12%, y del cual 4% es impuestos. Son empresas que tienen servicios como agua, electricidad, subsidiados, es decir, todo eso se suma a los costos. Entonces, claro, uno se puede cuestionar, bueno, pero es que, claro, aumentó el producto 3.000%, pero sigue siendo está muy por debajo del precio del bachaquero. Entonces hay quien te dice, bueno, es que por ejemplo, la harina de maíz precocida pasó de 19 a casi 700, pero es que el bachaquero la tiene, no sé, en 4.000, en 3.000, pero es que el precio de referencia no es la del bachaquero. El precio de referencia, la referencia es el costo de producción. Siempre los precios en los mercados ilegales, siempre aquí y en cualquier parte del mundo van a ser mucho más altos, porque son mercados ilegales. Entonces, bueno, uno va planteándose, digamos, esas preguntas, no quedándose solamente con la información. Por ejemplo, está el tema de las divisas. Bueno, es que no se les dan las divisas a las empresas, que no es el caso, ¿no? Sí se les ha dado, y a tasa preferencial. Pero además, uno debería ir más allá, ¿no? ¿Y por qué hay que darle las divisas? O sea, imaginémonos un país donde no haya petróleo, por lo tanto no hay renta petrolera. Son las propias empresas, sobre todo las transnacionales, ¿verdad?, las que tienen bastante capacidad financiera, las que deberían traer las divisas a invertir aquí, porque no hay quien les dé, no hay un Estado que tenga divisas por concepto de petróleo, ¿no?, por renta petrolera. Entonces, digamos, a eso nos referimos como, bueno, vamos a ir haciéndonos preguntas de por qué, y después buscar la información y uno mismo pues hacerse su criterio y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Okay. Sí, Mira, hay un dato que es importantísimo, porque Fede Cámaras en estos días dijo que había que pagarle la deuda. Ellos tienen una deuda, según sus propias cuentas, de 18 mil millones de dólares. Fíjate el truco, ¿no? ¿Cómo hacen los triángulos? Con todo hacen un triángulo donde la nación siempre pierde. Fíjate, ellos están pidiendo que le paguen los 18 mil dólares. Entonces ellos van a pagar esos dólares, 18 mil millones de dólares. Ellos van a pagar esos dólares a los precios subsidiados, es decir, al dólar preferencial. Porque casi todos estos empresarios están vinculados con lo que tiene que ver con los bienes esenciales. Que el Estado les provee los dólares para que ellos
entreguen esos productos a la población. Pero ahí hay dos elementos. Uno, esa triangulación que ellos hacen para especular con los dólares que produce el Estado. Son dólares públicos. Pero el otro elemento es, como por ejemplo la Polar independizó a los transportistas. Es decir, yo te entrego el producto, pero ya de aquí para allá, eso es tu problema. Pero eso es una trampa, porque entonces este señor que tiene la posibilidad de hacer el transporte, lo que hace es que triangula con los bachaqueros. Entonces el producto sale, pero eso es con perfecta conexión con la empresa. O sea, eso no es algo que sucede porque la empresa se descuidó. No, porque eso le rinde más dinero a los que hacen el transporte, pero además hay una cosa que llaman la economía sumergida, que muchos de estos pagos no aparecen en la factura. Yo te doy el producto, paga lo que dice la factura, pero tú me depositas tanto por debajo. Entonces, en todo este negocio se hace partícipe la empresa, se hace partícipe. De hecho, esos 18 mil millones de dólares, según las propias cifras que no tienen por qué pagarlo el Estado. El Estado no tiene por qué pagarlo. No tiene que pagarlo ni lo va a pagar. Ni lo va a pagar. Hay 13 mil millones que ellos adquirieron con la banca. Pues de paso, perdón, vos, eso forma parte del chantaje. Claro, ese es parte del chantaje. El chantaje. Tú tienes que pagarme porque esa deuda... Claro. O sea, yo salgo, me endeudo afuera y el Estado me tiene que pagar a mí la deuda mía. Bueno, que además, yo me endeudé. Es histórico. Aquí Lucinche pagó 7 mil millones. Ahora ellos están pidiendo que nosotros paguemos 18 mil. Una cosa asombrosa. Entonces nosotros estamos evaluando, por ejemplo, cuando... Es una modalidad que se creó en toda Latinoamérica. Incluso generaron personajes que lo llamaban sicarios financieros, que hacían que los países se endeudaran y además en el paquete le pegaban la deuda privada. Eso lo hicieron en México, eso lo hicieron en Colombia, eso lo hicieron en Grecia. Uno de los altos componentes de la deuda griega es dinero que prestaron los ricos y que después el Estado les pagó. Y lo hicieron en Venezuela con Lucinche y lo quieren hacer otra vez ahora. Claro. Fíjate, ¿a dónde quiero, o qué punto quiero tocar, pues? Entiendo de lo que decía Pascualina. Ve lo siguiente, cuando está en la calle, la gente le dice a uno, Pascualina, o uno le pregunta a las personas, bueno, ¿por qué tú estás en contra de este gobierno? Bueno, tú no estás viendo la realidad, te dice la gente, Mario. Aquí no hay comida, no se consigue la comida, no se consiguen los medicamentos, este desastre. Entonces, cuando ocurre alguien me lo dice a mí, yo le pregunto, ajá, ¿de dónde tú sacaste que el gobierno produce comida? Entonces la gente te dice, porque lo que repiten los medios de derecha, bueno, y toda esa cantidad de empresas que expropió al gobierno. Según un informe, yo me puse a investigar eso para el programa nuestro, porque lo repiten muchísimo, y mucha gente nuestra también cae en eso, Mario. Sí. ¿Okay? Y que esas empresas que... Tú sabes que ahí hay una trampa, ¿no? Generalmente te dicen, no, porque es que nosotros, las empresas que expropiamos, no producen. Bueno, ahí va, exacto. Eso entonces te lo generalizan. Lo generalizan, exactamente. Entonces, yo me puse a hacer un trabajo de investigación sobre eso, porque de hecho hicimos un programa sobre el punto. Y descubrí, por un informe de Conindustria, que nadie puede decir que está con el gobierno, ¿no?, que entre terrenos, galpones y empresas, las expropiaciones fueron 1.440 expropiaciones, ¿ok? De las cuales, en cuanto a empresas, solo 300 empresas están vinculadas al sector alimentos. Pero ahora vamos a esto. Y digo, oye, ¿será que en esas 300 empresas, Pascualina, está toda la producción de este país, o por lo menos la mayoría de la producción de este país? Vamos a ver, pues. Nos pusimos a investigar al respecto. Fíjate, buena parte de esas empresas, el gobierno las expropió para evitar que echaran a la calle un gentío, porque eran cachivaches, ¿ok? Una muestra de ellos, hicimos también un programa sobre eso, ¿cómo se llama lo de Cumaná? La gaviota. La gaviota. ¿Okay? Que todavía tiene el... Así es. Más bien el Estado tiene ahora mismo que se va a montar encima el tema de la tecnificación, o sea, No, y lo asumieron los trabajadores, eso es digno de verlo, Mario. Sí. Lo asumieron los trabajadores y ellos están desarrollando, o sea, pusieron a producir esa empresa de verdad. Entonces, yo le decía a la gente, fíjate, y en una oportunidad me entrevistaron en Globovisión y me querían raspar con eso, ¿no? Pero yo venía molado, pues ya lo había investigado. Entonces, ella me dice, bueno, ¿y por qué los productos de las empresas de propio gobierno no se ven? Es decir, porque no sé. Trabajando al 100% de su capacidad productiva, no representaría más del 20% de la oferta total. Más del 20% no representaría más del 20%. Que es una debilidad nuestra. Bueno, pero es que, oye, o sea, y trabajan. Los que recibimos CLAP, sabemos, o recibimos aceite Diana. Los que recibimos CLAP, recibimos harina de maíz precocida Venezuela, harina de maíz precocida Casa. O sea, pues ella me dice, ¿y por qué no se ven los anaqueles, hija?
Si es el 20% de la demanda, para cubrir el 20%, ¿tú piensas que se va en todos lados? El otro 80% lo tiene el sector privado, ¿ok? Pero sí producen. No es cierto que no producen. Y que de paso, ese 80% que tiene el sector privado, no solamente lo sustrae, lo saca para el exterior. Exactamente. Lo saca para el exterior, sino que también lo bachaquea. Exactamente. Y apenas nos da una parte. Por eso es que cuando hablan de expropiar, ¿de qué estamos hablando de expropiar? A Mendoza se le expropió. Así es. Que deberían. Pero se le expropió, no. Y ve lo que hace Mendoza. Bueno, fíjate. Todos los productos que estaban aquí, ¿vale? Son hechos con maíz. Y yo te puedo apostar todo lo que tú quieras, Daniel, a que buena parte del maíz que están utilizando en Colombia para hacer los productos es de aquí. Claro. En un momento se estuvo fugando mucho. Ya voy, espérate para que redondees ya. Entonces, fíjate, sobre esa base, a la gente hay que darle clave, hay que decirle, señores, o sea, no es el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme para que la gente coma, un esfuerzo enorme para que la gente coma, ¿ok? El gobierno está haciendo un esfuerzo enorme para que la gente tenga medicina, el gobierno no produce medicina, ¿vale? ¿Ok? O sea, la medicina que usted consigue y el alimento que usted consigue es gracias al gobierno. Por el ejemplo de la harina de maíz precocida, como lo dijo Pascualina, de 19 pasó a casi 700 bolívares, ¿ok? Pero antes que pasara a 700 bolívares estaba en 190 bolívares. De ese salto de 190 bolívares a 699, pues, que está ahorita, fue a través de una negociación, que no entramos, pues, que se dio en el Consejo de Economía Nacional de Economía Productiva. Que ellos propusieron que si, le ajustaban el precio, ellos cubrían toda la... Sí, ahí el juego del diálogo. Voy, me siento, le digo al Estado que sí, que voy a producir, luego el Estado me dice, confía. Claro. Porque nosotros tenemos que confiar como Estado. Así es. Confiamos y resulta que al final... No lo hace. Es más, de hecho, participan de la guerra económica. Así es. ¿Ok? Daniel. Sí, efectivamente. Por ejemplo, con el tema de Empresas Polar... A Empresas Polar se le ha venido liquidando divisas en todos estos años y siempre divisas a costos preferenciales. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió ahora en el 2016? Empresas Polar no produjo un solo kilo de harina de maíz precocida, de maíz amarillo, que tradicionalmente sube, en diciembre en diciembre por el tema de las hallacas, pues la gente quiere adquirir más la harina de maíz amarillo. En este caso no se produjo un solo kilo de maíz amarillo, de harina precocida de maíz amarillo, más Empresas Polar a través de su filial PepsiCo sacó un producto nuevo que fue el Tostitos, que es un producto que ya existió en el pasado reciente, y las tortillitas, que vienen en 2 presentaciones y en tamaños familiares, que es hecho específicamente con maíz amarillo, incluso más perverso aún. En septiembre se detiene a la gerente de la planta de Polar, de la planta, sino los tamaños son grotescos, incluso los tamaños que, o sea, ahora en este último año, Empresas Polar, o sea, para que se entienda que sí está produciendo y que está generando ganancias y que por ende tiene materia prima para la elaboración de estos productos, esta es la prueba. Que no solamente es que están sacando nuevas marcas, sino que están colocando en el mercado tamaños mucho más grandes. Tamaño gigante, familiar o para fiestas, etcétera. En este caso yo diría que realmente es para el sabotaje de la producción de la harina de maíz precocida amarilla y blanca. Aparte de todos los subproductos, los productos ABA o de consumo animal, el tema que se descubrió ahora en septiembre del año pasado, que se mojó una cantidad grande, no recuerdo ahora la cantidad de toneladas, ya lo vamos a buscar, en Yaritagua, en Polar de Yaritagua. Se llevó presa la gerente incluso de Empresas Polar en Yaritagua porque mojaron un maíz con la finalidad de perderlo para luego pasarlo a productos ABA, productos de consumo animal. Otra perversidad que estuvo haciendo Empresas Polar con el tema del maíz, se prestaban el maíz y lo estaban paseando por todo el país, prestándoselo de silo en silo. Entonces nunca se estaba procesando porque se estaba pesando. Aparte de esto, todo el maíz que estaban sacando de contrabando, se estima un 40% del maíz que importaba, tanto el Estado como el que traían ellos, lo estaban sacando de contrabando para la producción en la planta que tienen en Facatativá, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Que dicho sea de paso,
Cuando le fuiste a tomar la foto, de ahí no Sí. te llevaron preso. Sí, incluso nosotros fuimos ahora hace... Ya no pueden hace tomarle un- foto. Sí, igual que hace vaya yo un a mes. tomar una foto y ahora me van a meter, me van a meter preso. Nos pidieron los pasaportes, nos buscaron y en vez de venir a atendernos el gerente de comunicaciones o de relaciones institucionales, que era lo que estábamos nosotros solicitando, llegó la policía para detenernos. Nos hicieron borrar los videos incluso. ¿Ustedes se que habíamos acuerdan? grabado. ¿Ustedes se acuerdan de aquello que siempre yo hablo del bendito? ¿Cuál es la cámara que yo tengo, compa? Pónmela para acá un momentico. Tírala hacia acá, la que tenemos allá atrás. Ponla de este lado. Es que después trato de buscarla y me pierdo. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo siempre le saco la... Para que sepamos, pues vamos a empezar a abrir los sentidos. Cuestionar. ¿Recuerdan lo que yo les decía el sábado? Cuestionar. Es una recomendación que nos hace Heriberto, un psiquiatra. Hay que cuestionar. La única forma de que nosotros tengamos criterio es cuestionándonos. Cuestionar lo que ve. Ser crítico ante un hecho que es claro. Fíjense. Tú tienes esto que es lo esencial, ¿verdad? Correcto. Esto es lo esencial para una familia. La harina de maíz. Amarillo o blanco, no importa. Esto es esencial. En el momento en que este producto, que es esencial y está regulado, por supuesto, que este producto tú lo transformas en esto, tú estás quintuplicando este valor. Correcto. Es a lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y lo más probable, porque aquí te dicen Doritos mega queso, lo más probable es que se utilice apenas una décima parte de esto para hacer esto, pues esto es inflado. Correcto. Y encima de inflado, eso de queso es mentira. Sí. Es un saborizador de queso. Químico. Que se utiliza, creo que son, en la época que se hablaba del arroz, se utilizaba un sobre por cada tonelada. Correcto. Que eran 10.000 bolívares para la época, por cada tonelada. Claro. Entonces, esto que ustedes ven aquí es una estafa. Totalmente. Es lo que decía en la entrevista que le hicieron a Heriberto, era cuando Heriberto decía que yo puedo tratar de decirle a ustedes, vamos a comer una ensalada sana, ¿verdad? Y voy a tratar de programarte para que tomes una ensalada sana porque realmente es saludable. Pero, a su vez, las grandes empresas te van a programar para que tú creas que esto es sano. Esto es la décima parte de esto, inflado y con un saborizador. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora vamos al precio-valor, pues. ¿Cuánto cuesta el kilo de harina ahorita? Casi 700. 700, 350 bolívares el medio kilo de harina. 350, ¿cuánto cuesta un dorito de este tamaño? Sí, está 6.500 bolívares. ¿no? 6.500, 7.000 bolívares, suponte que cueste esto. Sí. Esto es la décima parte de esto. Y esto se va a 7.000 bolívares de 350 bolívares. Ustedes me están entendiendo que hay una estafa que la hace la empresa privada. 200 veces el precio. Exacto. Hay otra cosa que, aparte de la estafa que están haciendo, que forma parte de la guerra económica, es que te quitan esto, que es esencial, y está regulado, y tienes que llevarlo, tú diariamente te haces tu arepita, ¿verdad? Pero tú diariamente no vas a comer Doritos. ¿Me estás entendiendo, eh? O sea, te quitan esto para meterse más dinero con esto y a su vez hacerte arrechar porque no tienes esto en la mano. Correcto. Esa es la guerra económica. Claro. Que ahí entonces el compromiso que tiene la empresa supuestamente con la nación. Tú estás viéndome a ver si yo me voy a agarrar los Doritos. Ajá. No, bueno, siguiendo con esto de cuestionarse cosas. Yo digo es porque tenemos que vulgarizar la vaina, porque si no, mira, hay un problema, Pascualito. Fíjate. Nosotros, yo te voy a hacer un ejemplo clásico, yo creo que Bosa me va a entender y Valdés también. Cuando uno era carajito, 16, 15 años, te venían los maestros guerrilleros a darte lecciones de marxismo. Y tú te imaginas metidos por un campo con un campesino tratando de sacarle el tomo del capital. ¿Sí o no? Ya venían con el grueso, pues. Vengan para que aprendan lo que es el capital, lo que es plusvalía, lo que es valor, lo que es todo esto, cómo los explotan. Entonces te comenzaban a hablar de Carlos Marx. Mire, hermano, un campesino que estaba ocupándose
Primero, de sembrar sus 100 metros cuadrados de plátano. Y le venía con un libro así, lo primero que decía es, carajo, está loco yo. Sí. ¿Cierto? Porque no hemos sabido explicar a partir de lo que es... Mira, las comunidades, campesinos, obreros, las mismas comunas ahora mismo en los cerros, practican más el socialismo de lo que nosotros lo hablamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A ver cómo de manera sencilla, lo más sencillo posible, ellos entiendan cómo los están robando, cómo a través de la guerra económica nos están enfrentando a todos, nos están enfrentando sector con sector, porque sale quien que parece que pues, le ve la cara bonita a Lorenzo Mendoza y le parece que el presidente tiene que ser bonito y no puede ser negro, pues por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces es tratar de acercarnos, chicos, a la gente, para que la gente entienda, y cuando la gente entienda ya va a responder desde la moral y desde adentro, porque está entendiendo que coño, que lo están robando, pero lo están estafando. Sí. Bueno, justamente si uno se sigue cuestionando algunas cosas, ¿no? Y más o menos por lo que comentábamos antes, uno se preguntaría, ¿no? Hay sectores que están llamando a abrir un canal humanitario, ¿no? Porque es que nos estamos muriendo de hambre y no hay alimentos. Si vas a utilizar alguna de las plantillas, me avisa. Ok. Entonces, claro, te dicen, bueno, en Venezuela no hay alimentos, es necesario abrir el canal humanitario y eso es lo que eso implica, ¿no? En el tema de sí, porque estamos aquí en una hambruna. Una crisis humanitaria. Pero entonces hay uno, si se cuestiona, uno diría, pero ya va. ¿Por qué habría que abrir un canal humanitario si fuese el caso, no? Y esperar que vengan de fuera a traernos alimentos si nosotros aquí tenemos empresas que lo producen. O sea, ¿dónde está la responsabilidad de las empresas a lo interno, más allá de que, bueno, las empresas por definición buscan maximizar sus beneficios, ¿verdad? Pero más allá de eso, si tú tienes unas empresas que tienen años en el país, nacionales y transnacionales, pues, y ves que la gente, entre comillas, está pasando hambre o necesita algunos productos, pues tú también lo que esperarías es, bueno, porque estas empresas, antes de llamar una intervención fuera, un canal humanitario, no responden ante esta situación, ¿no? Porque no producen lo que hay que producir o porque no producen más, que es lo que está pasando. Que es un poco lo que hemos visto. Pareciera que no hay interés, ¿no? No hay interés de que esas colas disminuyan, que se produzca más, que disminuya el desabastecimiento, porque si fuese un incluso asunto... si hay el alimento, perdona, Pascualina, si hay el alimento, más bien te hacen las colas a determinadas horas para que exista la cola. Sí, pues bueno, porque es parte de, ya eso iba. Entonces pareciera que el problema no es económico, porque es que si fuera económico, sinceramente sería muy sencillo resolverlo. O sea, si el problema es, por ejemplo, bueno, yo como empresa no puedo cubrir los costos y no me da con 700. Bueno, ¿cuánto es el costo? Es 1000. Y uno esperaría, que fue lo que pasó, que es un poco lo que tú decías, que aparezcan los productos, pero es que los productos no aparecen, porque no es un asunto de estructura de costos, ni no es un asunto de divisas, que además ahí va, bueno, las empresas tienen una responsabilidad con la gente. O sea, ¿dónde está esa corresponsabilidad de las empresas en esta situación? En esta situación donde necesitamos alimentos, y eso es parte de lo que nos tenemos que también cuestionar como venezolanos. Bueno, no está en las divisas, que si fuese el caso, la empresa constituida aquí décadas para satisfacer a sus clientes, ¿verdad? Si ese fuese el problema, también puede invertir y después... Entonces yo creo que hay que darle otra mirada más crítica al asunto, ver qué es lo que realmente está pasando y, bueno, identificar un poco cuáles son las causas y cuáles son los responsables. En el tema de alimentos hay un gran mito. Y es que nosotros los venezolanos, y eso se ha dicho, lo han dicho... bueno, digamos, uno lo escucha, y es que los venezolanos todo lo que consumimos es importado. Y que por lo tanto, si no hay divisa, entonces nosotros nos morimos de hambre, porque si no tenemos una sola divisa, el presidente Chávez decía, puede ser que, creo que tú lo comentabas, no tengamos una sola divisa, pero el venezolano no va a pasar trabajo. Los alimentos en Venezuela, las estadísticas desde 1980, hasta la última, que es el 2014. Son estadísticas del Instituto de Nutrición. Lo que nosotros consumimos en alimentos, el 85% en promedio, cuidado si no el 88%, es producción nacional, no es importado. O
solamente el 15% es importado. Y esas son cifras del Instituto Nacional de Nutrición con un instrumento que es la hoja de balance de alimentos que manejan desde el año 80, donde allí te dicen que allí sí hay unas láminas, yo no sé si la las tenemos, podemos pasar. la de alimentos. La de alimentos. Ponme por favor la de alimentos acá. Ajá, tenemos ahí producción e importación de alimentos. ¿Cuál necesita? No, esa. Ok. Eso está en toneladas, ¿no? También hay una en proporciones, pero eso está desde 1980 hasta el 2013, ¿no? Ya salió el informe del 2014 que tiene un comportamiento similar. Las barras azules es lo que se produce en el país de alimentos y las rojas es lo que se importa. Lo que se importa, ok. O sea, nosotros, es decir, que ese argumento de que no hay alimentos, que repetimos, ¿no? No hay algunos alimentos, son algunos alimentos, claro, son los de alto consumo. La harina de maíz precocida es la primera en la lista de lo que más consumimos los venezolanos. Está el arroz, el aceite, son los de la agroindustria, pero el resto de alimentos, frutas, vegetales, verduras, eso no ha faltado, eso es producción nacional. No sé si pueden pasar a la... Pásale a la otra. Porcentaje de producción y de importación de alimentos. Claro. Que está en términos porcentuales, es de alguna forma la misma información, no en toneladas, sino en términos porcentuales, y allí se ve en promedio, el año que más importamos alrededor de 17-18%. Puede ser que en los últimos años... Y no es nada, que hubo años, 1981, en donde se importó incluso hasta más. Hasta más, pero puede ser que en los últimos años haya habido un incremento de la importación por esta situación. Ahora, de allí a que se hayan revertido las proporciones completamente y que más bien estemos importando el 80%, no es lo que está ocurriendo. Que es lo que dicen desde la derecha, que nosotros estamos importando más del 80%. Claro, y que el venezolano todo lo que consume es importado, que no puede ni siquiera producir los alimentos que consume, y por lo tanto además que si no hay una divisa, entonces por eso es que no comemos, porque no tenemos para importar. La siguiente... Sígueme, pásame la otra momento. Ajá. Y aquí está por rubros, ¿no? Entonces está el rubro cereales, yo no sé si eso se logra ver bien. Cereales está en la esquina. De tubérculos, le sigue tubérculos, azúcares, leguminosas, grasas, proteínas, carne, fruta, leche. Oye, está bien, está bueno, espérate un momentico para ver. Es leguminosa. En cereales, obviamente que está metido el trigo. Claro, en cereales, que es uno proporcionalmente donde se importa relativamente una proporción mayor, 37%, ahí está el trigo principalmente y parte del maíz. Ponte aquí un momentico, papá, que aquí lo vamos explicando mejor. Acerca la cámara acá. Esto es cereales y aquí está primordialmente el trigo. Sí, principalmente el trigo. Que no es nuestro, nosotros no tenemos trigo, y es una cultura europea. Luego tenemos los de tubérculos. Raíces y tubérculos. Fíjate en tubérculos, la producción nacional, y esto es lo que se importa. 2%. 2% lo tienes abajo. En azúcares y azúcares. Vean la producción nacional y vean lo que se importa. Tenemos en leguminosas, aquí sí. Ahí están las caraotas, las arvejas, los frijoles. Hay una proporción, y es histórica además, ¿no? Es histórica cuando... No es de ahora. No, es un comportamiento histórico desde 1980. Ok. Luego le sigue grasas. ¿Cómo es? Grasas visibles. Visibles, que vienen a ser aceites. Sí, los aceites, y ahí es principalmente la importación de soya. Es lo que está allí, que es lo que pesa. Que ha sido nuestro problema. Pero fíjate que de los rubros, grasas, leguminosas y, digamos, cereales, ¿no? En el orden de leguminosas, grasas y cereales son los que proporcionalmente se importan más. El resto es producción nacional. ¿Qué es este? Hortalizas. Hortalizas, fíjense. Producción nacional. Vean la importación. Carnes. Esta es la producción, y yo que pensaba que aquí teníamos nosotros una importación más grande en las carnes. Y es un comportamiento también histórico. Y esta es la producción y esta es la importación. Sí. Y no es que nosotros estábamos trayendo carne de todas partes. Esta es... Pescados y mariscos. Pescados y mariscos. Obvio, tenemos... La fachada marítima. ¿Qué viene a ser este? Frutas. Frutas. Vean la producción. La azul es la producción nacional. Sí. ¿Ok? Leches. Miren la producción nacional. Bebidas alcohólicas.
ron que joder. Y cerveza. Vean ustedes esto, ¿no? Claro. Ron y cerveza. Y esto viene a ser como whisky. Donde se usa el maíz y el arroz en la fermentación también de la cerveza de acá, que es la tropicalización del sabor de la cerveza, tanto de regional como más, de hecho, creo que polar. Creo que estaban fermentando con yuca amarga. También. Y exacto, arroz, maíz, yuca, claro, y el lúpulo y la cebada. Tú sabes que lo del lúpulo, ellos lo utilizan es para la cerveza que mandan para Miami. Claro. Que allá sí se lo exigen por calidad, y porque nosotros no nos exigimos lo mismo. Claro, ellos nos tropicalizaron el sabor de la cerveza. ¿Y esto viene a ser qué? Eso es estimulantes, que es café, té. Café, y miren, producción nacional. Y esto es la importación. En pequeño. Bien. Bosa. Bueno, mira, aquí aplicamos lo que dice el libro de Sun Tzu, que tiene más de 3.000 años, de la guerra, el arte de la guerra. El arte de la guerra es el arte del engaño. Fíjate, con los alimentos nos han hecho creer, yo hasta que leía Pascualina Curcio, me di cuenta todos los engaños que habíamos tenido, porque incluso manteniendo un discurso nacionalista con criterios propios, sin embargo, al no tener la información correcta, uno también repite cosas que los demás dicen y que son falsas. Yo, por ejemplo, con las carnes pensaba que... Claro, uno tiene una percepción, fíjate, con eso, pasa también con los alimentos, con las divisas, porque los alimentos, fíjate, las cosas esenciales terminaron ser pretextos para ellos apoderarse de las divisas. Porque el negocio de este país no es el alimento, no es las medicinas, es las divisas. Claro, la renta. Porque en un país donde el Estado produce 40.000 millones de dólares, eso es la empresa más poderosa de este país. Aunque ellos digan que el sector público no produce nada. Y resulta que el sector público es el que más produce. Porque produce 45.000 millones de dólares anuales que vienen del petróleo, compañero. Ahora, el arte de la guerra es el arte del engaño. Fíjate, con esos dólares, yo me acuerdo del caso de los raspacupos, ¿se acuerdan? Correcto. Los gerentes de los bancos llamaban a las personas, cuando los llamaban, cuando no les suplantaban la identidad, porque muchas veces les suplantaron la identidad. ¿Se acuerdan de Coninvest? ¿Se acuerdan de todo eso? Agarraban el listado, agarraban los números de cédula, y de pronto hay un muchacho allá en Sabaneta, en Maracaibo, que aparecía teniendo dólares y él jamás sabía, Banco Federal ni había visto el Banco Federal, porque lo que hacían era que la banca llamaban a los que llamaban, le tenemos una tarjeta. Y a los que no llamaban, agarraban ese montón de tarjetas, se montaban, los gerentes lo promovieron para captar los dólares de forma fraudulenta. Pero además, en ese arte del engaño, usan la cartera, porque la ley establece que hay una cartera agrícola, hay una cartera de turismo. Entonces agarran esas carteras agrícolas, esa cartera de turismo, entonces llamaban a un señor que tenía una finca, porque tenía un documento que decía que tenía una finca. Le llamaban, mire, compadre, le voy a dar tantos dólares. Muchos de estos bancos lo hicieron. Muchos de estos bancos, Banesco, BOD, lo hicieron. Llamaban al amigo, tráeme tus papeles, te voy a dar un crédito. Pero ese crédito es para comprar dólares. Después se repartían la cochina, no sembraban ni un grano de maíz, claro. No sembraban ni un medio kilo de papa. Entonces después decían, y con todo y eso, fíjate los gráficos que nos acaba de enseñar Pacolina, con todo y eso se garantizó la producción. O sea que aún con todo y eso, con todo y que estafaron al país, todavía el país pudo sostener la producción. Ahora, ¿dónde está el otro engaño? En la distribución. Porque tú aún, cuando te están haciendo esta gran estafa, viene la otra estafa, que es sobre los bienes reales que sí se produjeron. Entonces viene otro elemento, que es que distorsionan las redes, las cadenas de distribución. Por eso es que llegaron a terminar 40% de nuestra producción en Colombia. Era tanta la producción que se iba hacia Colombia, que Colombia se desentendió de toda esa zona fronteriza. Incluso la Asociación de Productores de Arroz de Colombia llegaron a protestar, ¿te acuerdas? Sí, ¿Por qué? Porque les estaban arruinando el negocio, porque todo el negocio era llevar arroz de Venezuela. Entonces, esta situación provocó una cuestión de un orden tan grave que tuvo que decir en un momento un ministro nuestro, mira, se está dañando el 40%. Ahora hay un tercer elemento, que es la fuente de la gallina de los huevos de oro. De la propia producción de PDVSA se estaban llegando, y recuerdo que el propio compañero Rafael Ramírez lo dijo al diario Última Noticia en agosto del año 2015, dijo, se estaban fugando de este país 145.000 barriles diarios de combustible. ¿A dónde va a parar eso? A Colombia, mi hermano. Pero además no es que va a parar a Colombia porque unos señores, mira, en toda frontera hay tráfico de contrabando.
Pero lo que pasa entre Colombia y Venezuela es una cosa asombrosa. ¿Y por qué? Porque el Estado colombiano lo promueve, lo legaliza. Mira, Colombia en el año 2006, para poner un ejemplo, estaba exportando en petróleo y sus derivados más o menos el equivalente a 6.000 millones de dólares en el año 2006. 6 años después, es decir, en el año 2012, estaba exportando 32.000 millones de dólares, sin haber aumentado con la misma producción, con la misma refinación y además sin reservas petroleras. O sea, ¿cómo tú expandes tu aparato productivo petrolero si tú no tienes reservas? ¿Cómo? ¿Cómo tú, esta cifra no la estamos diciendo nosotros, esta aparece en la DANE, la Dirección Administrativa Nacional de Estadística. Ellos siempre dicen que nosotros tenemos así como una caja de Pandora, ya que no enseñamos cuánto tenemos de reserva ni nada de eso. Y resulta que siempre estamos pagando la deuda. La pagó recientemente, PDVSA pagó recientemente. Eso es correcto. No, y recientemente, estoy hablando hace una semana, si mi memoria no me falla, se pagaron 237 millones de dólares de deuda también, y sin tocar las reservas, ¿ok? Nosotros no hemos dejado de pagar nuestra deuda. Y es por eso explica lo que veíamos en el video que tú pasaste, que aun cuando las calificadoras de riesgo nos califican cada vez peor, los acreedores de los bonos no le paran mucho a eso y mantienen los bonos venezolanos porque saben que el gobierno va a pagar. Pues. O sea, el mismo Balsa, que lo vamos a pasar más adelante, lo acepta. Así es. Dice Pero hay un elemento. Que mantienen el valor. Fíjate, de lo que hemos conversado acá, podemos llegar a una de las conclusiones, pudiera ser esta, ¿no? Que la gente no se da cuenta. Son omnipotentes los gobiernos. En la actualidad los gobiernos son omnipotentes, pueden hacer todo. No. O sea, el mundo en la actualidad está gobernado por grandes corporaciones, hermano. ¿Okay? Nosotros se nos ocurrió enfrentarnos a eso. Claro. Nosotros se nos ocurrió, en un momento determinado, Mario, nadar en contra de la corriente del capitalismo liberal mundial, ¿vale? Y nos están cobrando la factura por eso, ¿entiendes? De manera que, fíjense, vemos en la producción de alimentos, ¿quiénes dominan los alimentos? En este pequeño país, pues, ¿ok? Claro. Lo domina el sector privado. Pero como decía Tony, fíjate, nosotros tenemos, y esto es una de las cosas que utilizan el sofisma para confundir a la gente. Bueno, el Estado tiene el 70% de las torrefactoras de café en el país. ¿Por qué no hay café? Pues dicen. Bueno, aquí te dice que torrefactora es producción de café. Si tú no me rimas el café, ¿dónde va a salir? Exacto, yo puedo tener los molinos. Así es. Yo puedo tener los molinos, si no me entregas el café, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Me entiendes? Estaban sacando y todavía están sacando para Colombia el café. Juan Valdés. O sea, exacto. No te metas con Juan Valdés, que yo soy Juan la familia. Entonces, fíjate, pasa lo mismo con Lácteos Los Andes. Sí. ¿Y qué no está Lácteos Los Andes? El gobierno les dio a los productores de leche, le subsidió el alimento del ganado, pues le subsidió la medicina, todo. Vías agrícolas. Y no le arriman la leche a Lácteos Los Andes. Así. Con el comandante y con Nicolás igualito. Se les ha prestado toda la ayuda. Toda la ayuda. Toda la ayuda. Y cada vez que se acerca una situación o evento golpista, ellos se voltean. Sí. Claro. Se acaba el evento golpista, vienen otra vez. No, que nosotros queremos trabajar con el gobierno. Pero los efectivamente, bueno, por lo menos lo que decía ahorita Tony, el tema de la fuga de capitales. Nosotros recordemos esto, bueno, recordárselo a la gente, porque en el año 2004, 2005, 2006, acá, para tú solicitar dólares y viajar fuera de Venezuela con dólares preferenciales, ni siquiera tenías que tener una cuenta en el banco, ni una tarjeta de crédito. Solamente prepagabas el dinero en el banco e inmediatamente te otorgaban las divisas. Ni siquiera tenías que llevar un boleto aéreo, etcétera. O sea, fue luego de ¿Estás hablando de qué fecha, Daniel? 2004, 2005. Acuérdate que el comandante monta el control de cambio. En el 2003. En el 2003, inmediatamente luego del paro. Cuando vemos que se estaba yendo el chorro de dólares. Estaban haciendo lo mismo que cuando Caldera. Exacto. Sí, en febrero, 3 de febrero del 2003. Inmediatamente, cuando se detectan esta fuga de divisas, pues empiezan a haber un poco más de controles. Sin embargo, cada año se invertía en viajeros
entre 4.000 y el último año, que fue en el año 2013, se invertía hasta 5.000 millones de dólares solo para viajeros. Muchos de ellos no viajaban. También con el tema de las remesas familiares hacia Colombia, el cual también representó una gran fuga de divisas. O sea, estamos hablando de 2.000 millones de dólares anuales que se estaban fugando en el eje fronterizo con el tema de la... O sea, este país, el Estado, el gobierno, ha sido tan bueno, por decirlo de una forma, con los ciudadanos, incluso... dijeron peruano, dice, demasiado adivoso. Peruano, ecuatoriano y colombiano, que se les permitía enviar por cada familiar que tuviese en el exterior $300 a costo preferencial. Eso terminó representando pues un negocio en el cual todo el mundo abiertamente en Colombia te lo dice, que ellos metían familiares, se buscaban personas con el mismo apellido y metían carpetas de 20, 25 familiares. Era $300 mensuales por cada uno. Y eso representaba una gran fuga de capitales. Entonces es un tema de que el Estado da las oportunidades para que la gente logre adquirir divisas provenientes de la renta petrolera, pero inmediatamente se le mete la mano a eso. Al igual, como decía Tony ahorita, con el tema de Econoinvest, también que se le dio la posibilidad de transar con divisas, hicieron exactamente lo mismo. O sea, el Estado siempre ha tendido la mano al sector privado. Esto no es un Estado que ha trabajado aislado. Lo que decía ahorita Tony, o sea, el tema del Lácteos Los Andes. El Lácteos Los Andes, cuando el Estado le expropió, tenía 9 plantas. Hoy en día tiene 70. Entonces, ¿dónde está Lácteos Los Andes quebrado? Entonces hay grandes mitos que nosotros, por supuesto, tiene que haber una comunicación mucho más efectiva. Sabemos que estamos navegando contra la corriente porque tenemos 200 puntos por el cual nos disparan información y terminan entonces convenciendo a la gente con noticias falsas. Vamos a ir a un corte, pero Pascualina, tú una vez estuviste hablándome de incluso hasta la producción se ha duplicado a veces. Eso es importante. Incluso la producción se ha duplicado y pareciera que es que siempre hay escasez en ciertos rubros, ¿verdad? Se ha duplicado y resulta que ha pasado ese fenómeno pues de acaparamiento personal, de cada quien agarrando, hasta una señora que tenía un cuarto lleno de papel toalé, pues yo no, lo tenía ahí para usarlo hasta para hacer periódico. Oye, te vamos a ir a un corte y al regreso venimos con un video y explicando. Si esto no me enciende. Y la crisis en Venezuela no es solo de derechos humanos, también económica. La principal fuente de recursos del país, la empresa de petróleos de Venezuela, PDVSA, por primera vez podría caer en default a raíz del mal manejo de la compañía por parte del chavismo y a la caída de los precios del crudo. Si ellos dejan de pagar esas deudas, los tenedores de bonos podrían intentar embargar los activos que tiene Petróleos de Venezuela en Estados Unidos y podrían intentar impedir los pagos de los importadores de petróleo en Estados Unidos, en otros países, a PDVSA. Y eso podría llevar a que se secase el flujo de ingresos de divisas de Venezuela. Sería bien catastrófico porque el país podría dejar de percibir los dólares que tanto necesita para importar los bienes que no produce domésticamente. El régimen de Nicolás Maduro enfrenta una creciente deuda externa que asciende a los 125.000 millones de dólares y podría dispararse a más de 170.000. Un nuevo gobierno heredaría un país en quiebra y podría enfrentar un reto similar a la reestructuración de la deuda soberana de Argentina. El sector público le ha quitado muchos recursos a PDVSA, a través de sus políticas ha hecho la operación de PDVSA muy costosa, ha impedido que los socios internacionales participen en condiciones que sean rentables. Un nuevo gobierno podría tener una visión distinta sobre si reconocer esa deuda o no. Un nuevo gobierno podría decir sí, al sector privado hay que reconocerle esa deuda por importaciones, hay que dejar de comprar esos dólares a 6.30, que fue la tasa a la que originalmente se les prometió, y entonces eso se convertiría en deuda soberana. Desde que asumió el poder en 2013, los venezolanos han perdido de media 8 kilos de peso. El segundo mayor productor de petróleo del mundo quiere mantenerse a flote pese a la brutal caída del crudo y a la mala gestión económica del gobierno. ¿Está Venezuela más cerca de un incumplimiento de pago este año? ¿Por qué ustedes dicen que es altamente probable un evento crediticio, o sea, un incumplimiento de pago, vamos a traducirlo de una forma sencilla, que el gobierno no pague o PDVSA no pague a los deudores entre el 2016 y 2017? ¿Por qué?
Vemos según el cronograma de pagos, de los pagos de deuda que tiene que hacer PDVSA y que tiene que hacer el gobierno, al cual nos referimos como el soberano, que hay una alta probabilidad de incumplimiento a raíz de que se vienen unos picos en cuanto a los pagos. Bien, parte de lo que queremos conversar el día de hoy tiene que ver con lo que son los compromisos de Venezuela, en lo que son sus compromisos no solamente en el mercado exterior, al que se le ha dado mucha importancia en los últimos años, sino cumplir con los venezolanos y con las necesidades internas que tiene el país. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta en este momento la economía venezolana para poder honrar ambas obligaciones? Contra todo pronóstico mediático, la estatal petrolera PDVSA concretó canje de bonos de deuda que ya alcanza casi 53% del monto máximo total ofertado. ¿Esto qué significa y en qué condiciones se hace? Se lo explicamos. El primer y más importante significado es que la campaña de desprestigio a la que ha sido sometida esta empresa de forma reiterada, por cierto es la más grande del país y tiene las reservas más importantes de esta nación suramericana, no ha hecho mella. Una vez más demuestra su solvencia en mercados internacionales. La situación petrolera, de la cual Venezuela depende en buena medida, no ha supuesto incumplimiento de compromisos financieros. Los canjes hasta ahora materializados suman 2.800 millones de dólares, lo cual es refinanciamiento para la empresa por ese monto, de modo que esto le da un alivio, un oxígeno financiero para el año entrante. Los títulos emitidos tenían vencimientos en 2016 y 2017 por 7.000 millones de dólares de deuda y se canjean por un nuevo bono al 2020 con mayor rentabilidad, atractivas condiciones, pagadero a 4 años y en 4 cuotas sucesivas. Bien, continuamos. Tú sabes que a este video yo le puse, ahí viene el coco. Ajá. Siempre nos dicen que vamos a entrar en default, que esto se está cayendo a pedazos. ¿Qué tan cierto es? Vamos a hacer el análisis, ¿verdad? El que supuestamente nosotros solamente vivimos el petróleo. Vamos a empezar por ahí. Aquí no hay producción nacional. Es verdad, nosotros tenemos un estado rentista y estamos luchando contra eso. Pero ¿qué tan cierto es? Sí. Bueno, ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Si vamos a revisar la producción, el Producto Interno Bruto, pues el Producto Interno Bruto, en términos sencillos, es lo que mide el tamaño de una economía. Es decir, qué tanto se produce durante un año y qué tanto valor se agrega a esa economía, desde la producción del bien, desde un alfiler hasta el producto más grande, bien o servicio. Y eso te mide la economía. Si nosotros observamos el PIB histórico en Venezuela, que es uno de los grandes mitos, dicen Venezuela solo produce petróleo. Alrededor del 85% es producción no petrolera. Solo el 15%. Repíteme esas cifras para ver si los economistas estos en promedio, son más colados que hay. En promedio, digamos, grandes promedios, algunos años más o menos, pero en promedio se divide esa producción, ese PIB, en petrolero y no petrolero. Nosotros lo hacemos por la importancia del petróleo en nuestra economía. El PIB no petrolero, es decir, allí es todo lo que se produce distinto al petróleo. El petróleo está alrededor de un 85%, más o menos. Cuidado si no más, ¿no? Y el petrolero, la diferencia. Eso por una parte. Nosotros no somos monoproductores. Nosotros producimos otras cosas, bienes y servicios. Bueno, ahí colocamos también el ejemplo de alimentos, ¿no? No es que importamos todos los alimentos, nosotros producimos alimentos, producimos otros bienes. Lo que somos es monoexportadores, ¿verdad? Pero no somos monoproductores. Y allí está la otra pregunta, digamos, y el otro cuestionamiento, un poquito lo que decíamos antes. Si tenemos tantas empresas privadas, ¿verdad? ¿Por qué las divisas de nuestro país son el 95% por concepto de petróleo? Un 4% por otros productos del Estado y el 1% de las empresas privadas. Ya voy, perdón, el 1% tenemos nosotros ingresos por empresas privadas. De exportaciones recientemente alrededor. El resto se queda afuera. No, digamos, las empresas privadas solo exportan del total, lo que aportan en divisas es alrededor de un 1% recientemente. Entonces allí es donde uno también se cuestiona y dice, bueno, pero entonces, porque aquí siempre se ha dicho que el Estado es ineficiente y la empresa privada es muy eficiente. Sí.
Bueno, pero entonces si es muy eficiente, ¿cómo es que es el Estado el que me está generando las divisas para el país y las empresas privadas no me las generan, sino ese escaso 1%, ¿no? Entonces, eso es parte de ese modelo rentista y un poco lo que preguntábamos antes. Bueno, pero supóngase que fuésemos un país que no tuviésemos una gota de petróleo. Cualquier empresa transnacional o nacional viene con sus capitales, con sus divisas, invierte, vende, tiene ganancias operativas, tiene alguna repatriación, ¿verdad? Pero que no va a repatriar el total de los activos, sino en general las ganancias, y allí se mueve el mercado de las divisas. Pero es que aquí las empresas nacionales y transnacionales trabajan es con las divisas que se generan por concepto de esa empresa ineficiente, que es el Estado, que es el petróleo y que es el que está generando la mayoría de las divisas. Entonces, bueno, nosotros no somos monoproductores, somos monoexportadores. Eso es parte de lo que hay que superar cuando uno habla de la superación del modelo rentista, que allí nosotros también decimos, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, que es no depender solo del petróleo, está bien, que empiecen a exportar las empresas privadas y que generen divisas y que se generen sus propias divisas para producir y para exportar también, ¿no? Ahora, ahí hay que tener también mucho cuidado, ¿no? ¿Cuáles empresas privadas son las que van a exportar? Porque si son las mismas empresas privadas de las grandes corporaciones transnacionales, pues entonces ya no tienen, un poco lo que tú decías, el poder del mercado de algunos bienes, sino también el poder de las divisas. Entonces allí hay que ir a un proceso de superación del modelo rentista, de socialización de la producción, generar mayor competencia, porque es un poco lo que tú comentabas. Sí. Y bueno, que Lenin también lo dijo en su momento cuando escribió su librito del imperialismo fase superior del capitalismo. ¿Qué es el imperialismo así definido? Bueno, son estas pocas empresas que cada vez más concentran capitales y cada vez más están concentrando capitales, ¿no? Entonces, claro, tienen un poder tan importante desde el punto de vista económico, bueno, que son las que terminan dominando, y así lo dijo, bueno, digamos, lo económico y lo no económico, también lo político, ¿no? Entonces es superar... Que ahí es donde se meten en el rol y papel que no deben, que es la política interna del país. Con el poder económico. El poder económico, y bueno, que les da esa concentración de capital y además de bienes esenciales. Que ahí también hay otro mito que se maneja. Bueno, pero es que este es el Estado que controla esas empresas, porque tienen que controlar a las empresas, eso es lo que nos ha llevado a esta situación. No, o sea, se controlan esas empresas porque son monopolios, y aquí en cualquier parte del mundo, incluso dicho por los propios padres del neoliberalismo, los monopolios hay que controlarlos, porque ejercen un poder tan grande que sobre los mercados, y bueno, y además si son alimentos y medicamentos, con más razón, los tienes que controlar, el Estado tiene que controlarlos, porque si no ejercen mecanismos de, digamos, lo que hemos visto, chantajes, etcétera, ¿no?, para seguir manteniendo su poder. Entonces aquí hay muchos mitos, que es un poco, bueno, cuestionémonos a ver si eso es así o no es así. ¿Cuáles son los bienes que están regulados? Todos los bienes de la economía, ¿no? Entonces cuando uno se pone a ver, son los bienes que están en manos de grandes monopolios, justamente para evitar ese... Yo quería después hablar sobre si es tan cierto eso de que el fracking incide sobre el precio del barril petrolero, ¿no? A mí me parece que es una confabulación mundial para mantener el precio del barril petrolero bajo. Bueno, fíjate, lo que dice... A lo que estamos hablando ahorita. Lo que estamos hablando, fíjate. Primero un comentario, lo que dice Pascualina. La gente dice que, bueno, que nosotros estamos atacando esas empresas, porque esas son las que producen supuestamente, ¿no? Fíjate, los Estados Unidos, que son la meca de la competencia perfecta, entre comillas, que no existe, han creado varias leyes para impedir los monopolios. Es más, a principios del siglo XX tuvieron que picar la Standard Oil en pedazos, como en 17 empresas. Una de ellas, por cierto, fue la que se vino para acá, la de Delaware, la Standard Oil de Delaware, que es Rockefeller. La tuvieron que picar en 17 pedazos porque eran un monopolio. Eran lo que llamaban las 7 hermanas, donde estaba la Standard Oil, estaban la Shell, estaban las British Petroleum, etc. Fíjate, sobre la insolvencia de Venezuela, ¿no? Sobre la cuestión de que nosotros vamos a pagar la deuda y que esto está a punto de un default. Eso es una gran mentira. No solamente porque Venezuela ha pagado la deuda en la revolución, sino que además históricamente Venezuela ha pagado la deuda, incluso hasta en la Cuarta República. Sí. Eso es falso, que Venezuela va a estar en default. Fíjate, aprovechando, y voy a usar cifras de economistas que no son proclives al proceso.
Francisco Rodríguez, que es lo que vamos a ver en el video, llegó a decir que, fíjate, el respaldo, ¿qué es lo que hace que a una persona, cuando un banco le presta a una persona, ¿por qué le presta? Porque tiene con qué responder. De hecho, la banca le presta al que ya tiene plata, no le presta al que no tiene. Fíjate, el respaldo de la deuda venezolana, el respaldo, según dice el propio Francisco Rodríguez, es de 15 centavos de dólar por cada barril de petróleo. ¿Qué significa esto en términos coloquiales? Que Venezuela puede pagar 300 veces la deuda que actualmente tiene, a un precio del barril de $45 por barril. Pero además, si lo vamos a ver con el año 2017, si tenemos capacidad de respuesta, claro que la tenemos. Mira, voy a tomar cifras de Capital Consultores, que no es chavista, que ellos dicen que la deuda nuestra consolidada, la de Venezuela más la de PDVSA, no llega a 10 mil millones de dólares. No llega a 10 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que es apenas 7% mayor que la del año 2016, donde el precio del barril estaba en $20 promedio, $24 creo que era. Resulta que este año ya tuvimos el primer balance. 35 en todo el año. En todo el año. Este año ya tuvimos el primer balance, es $44 el promedio. $44. El primer trimestre. Se estiman que con respecto al año pasado van a ingresar más de 10 mil millones de dólares de exceso, 14 excedente. Porque hay que recordar una cosa, el presupuesto nacional fue calculado a $30 el barril. A $30 el barril. Y con esos $30 todavía estamos cubriendo 73% del presupuesto es para programas sociales. Es decir, las misiones no se van a caer. Pero esto sin considerar el exceso. Es decir, Venezuela no tiene cómo entrar en default. Es decir, tendría que venir un meteorito y destruir el planeta Tierra y caer justo en Venezuela para que no paguemos la deuda. Esta es la manera como ellos están preparando el camino para la intervención financiera. Ahora, ¿quiénes califican a Venezuela? 3 empresas. Standard Poor's, Moody's y Fitch. Esas 3 empresas son 3 empresas privadas, que son las mismas que calificaron bien a Lehman Brothers una semana antes de quebrarla. Lo calificaron bien. Entonces son en la máxima calificación. La máxima calificación. Entonces, estas empresas tienen un historial de precisión en las calificaciones. No, absolutamente. Son calificaciones políticas. Después, cuando venga otro videito que tiene Mario, le voy a demostrar cuáles son las otras cifras falsas que están metiéndonos el contrabando para confundirnos. Voy a hacer una pregunta. De esa traviesa. Suponte tú que tengamos, como decía el comandante Chávez, el barril a cero. A cero. Fíjate. ¿Pagamos o no pagamos la deuda? Por supuesto que pagamos deuda. El 68% de las reservas venezolanas están en oro. ¿Ok? Ojo, estoy hablando de oro que ya está en lingote, oro que ya está en las bóvedas del Banco Central, que están certificados. No estoy hablando del oro, las potenciales lingotes que podamos sacar del arco minero. Del arco minero, que se estima que son unos 7.000 toneladas. Nosotros tenemos hasta ahora certificadas y ya en lingote aproximadamente 361, 62 toneladas de oro. ¿Okay? ¿Qué sería eso más representa, en el mundo? En el mundo somos el número 16, realmente. El número 16 en el planeta. El número 16, y el segundo en el continente americano. ¿Ok? Tenemos cómo pagar. Yo le decía a un amigo, sobre todo sobre la base de la cuestión del dinero. Decía, oye, pero es que el Bolívar no vale nada porque no tiene respaldo. Mira, el problema, eso es un poquito más complejo, ¿no? Sobre el respaldo de la moneda y esas cosas. Pues si el respaldo fuese, por ejemplo, se lo voy a preguntar a Pascualina ahorita. Bueno, entonces se lo dejo a Pascualina. Pero yo le decía al amigo, si el respaldo fuese algunos bienes que pudiesen, valga lo que suena repetitivo, respaldar la moneda, nosotros, les decía eso, nosotros tenemos la segunda reserva de oro más grande del continente y la número 16 del planeta. Imagínate el tamaño de la fortaleza de nuestra moneda, pues. Si fuese el oro, nada más sin tocar diamantes, sin tocar esas cosas que también... Ni petróleo. Tenemos o sea, todos los minerales que se te ocurra que existen en la tierra están aquí, en Venezuela. ¿Okay? Que por cierto es que me enteré que también tenemos en el arco minero hay una veta de cobre aparentemente más grande que lo que ha producido Chile, siendo Chile el primer productor de cobre del mundo. Así es. ¿Okay? Eso es pichón, pues. O sea, ¿tenemos o no tenemos para, por lo menos, potencial? ¿Usted qué dice? No, yo. Y además, la pregunta se la voy a hacer a ella, pero Daniel. Y además de eso tenemos coltán. Pudiéramos ser el primer país. Hasta ahora pues se habla de que somos el segundo país con mayor coltán, luego del Congo, que por cierto tiene una guerra que ha dejado más de 3 millones de muertos. Pero nosotros
acá tenemos coltán, tenemos una serie de minerales estratégicos que son sumamente importantes para la creación de esa economía globalizada 4.0, 3.0, pudiéramos decirlo, o sea, esta nueva economía de patrón sin moneda. O sea, el futuro, o sea, a 50, 100 años, todos estos minerales estratégicos son muy importantes para las grandes potencias. Pero vamos un momentico con el tema del video que acabamos de ver, que nos hacen esos señalamientos desde Colombia. Yo creo que Colombia no tiene la moral para hacerle ese tipo de señalamientos a Venezuela. Si bien Colombia tiene 40.000 millones de dólares de reservas internacionales, eso no se traduce en bienestar para su pueblo. O sea, nosotros estamos hablando de que en Colombia hay más de 60% de pobreza, y es una pobreza sumamente marcada. Hay 6 estratificaciones sociales, no hay planes de gobierno para atender el tema del transporte, de la gasolina. Más bien se le acaba de quitar, se llevó a cero el impuesto de la gasolina que se usa para los aviones privados, por ejemplo, mientras que a la gasolina que utilizan los vehículos se les cobra ahora un nuevo impuesto. Tenemos impuestos también para la emisión de gases de vehículos. O sea, tenemos hoy en día que con este nuevo aumento del Transmilenio, que es el transporte masivo de Bogotá, y todos el metro de Medellín, igual todos acaban de subir ahorita sus tarifas, y representa más o menos un 30-40%. Para las personas, por lo menos, que estudian y trabajan, tienen que pagar 40% de su salario en el transporte. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, nosotros sacamos esta cuenta, una sola vez que utilices el Transmilenio, ida y vuelta, en Venezuela puedes utilizar, puedes hacer 2.130 viajes. Si los divides entre 2 para que sea ida y vuelta, puedes hacer 1.065 viajes. Ida y vuelta, si los divides entre 365 días que tiene un año... Es el costo versus costo de gasolina. Así es, solamente por un viaje que haces ida y vuelta de Transmilenio, en Venezuela puedes hacer viajes ida y vuelta durante 2 años y 9 meses. Una sola vez. Un solo día, una sola vez. Exactamente, entonces dice, bueno, pero ¿cuál es la representación de los salarios? Entonces estamos hablando de que para tú utilizar el metro de Caracas, digamos, durante todo el mes, no necesitas ni siquiera 200 bolívares. O sea, ¿y cuánto representa eso en el tema del salario? Entonces tenemos un Estado que protege a sus ciudadanos con el tema del combustible, con el tema del transporte público, con el tema de la electricidad, con el tema de las tarifas telefónicas, la telefonía fija, celular, cableras, etcétera. O sea, tenemos un Estado que más bien promueve para que las personas puedan acceder a bienes y servicios. Entonces, no precisamente el tema de tener grandes reservas en bancos en el exterior se traduce inmediatamente en bienestar para el pueblo. Porque nosotros tenemos, y eso, mira, mucha gente no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero nosotros tenemos mayor calidad de vida, pese a todo lo que está ocurriendo en estos últimos 3 años. Que buena parte de la población colombiana. Sí, señor. Así es. Que en Colombia es increíble. O sea, la pobreza, el tema, por ejemplo, ahorita a la langosta le quitaron el impuesto para que la gente la comprara, por favor, lo llevaron a 0. Y a la leche, los huevos, el yogur, la avena, a todos los alimentos le pusieron el 16%, mientras que el IVA lo llevaron al 19%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Le quitaron el impuesto a la langosta, pero se lo pusieron a los Le quitaron el impuesto. Porque quien la va a comprar es el rico. Claro. A la langosta la llevaron al 0%. Eso es aberrante. Sí. O sea, ya el modelo ahí se ve. O sea, estamos hablando del 0% para la langosta, mientras que a los demás productos que utiliza la gente a diario, pues le colocas el 16% de impuesto. Y no, más perverso todavía, para que vean que el Estado colombiano no tiene la moral. Bancolombia, que fue la segunda empresa que más produjo capitales en Colombia, va a hacer una reducción de planta en este momento de un 30% de su personal. Sobre todo van a despedir a las personas con mayor tiempo dentro de la empresa para no pagarle sus prestaciones, como diríamos nosotros acá. Okay. Entonces no hay protección laboral, hay solo protección para los que tienen más recursos, mientras que los que tienen menos pues se están viendo sumamente desfavorecidos, como no sucede en Venezuela. Mari, ¿por qué? Si Colombia estuviera tan bien, ¿por qué los colombianos que están aquí no se van para allá? Claro, 6 millones. ¿Por qué se mantienen aquí? Y no hay aquí, ni siquiera hay medio pero dice millón. Jorge que nosotros tenemos una diáspora de venezolanos hacia Colombia. Supuestamente, Jorge, nosotros tenemos medio millón de venezolanos allá. Y no es cierto. Por supuesto que no es cierto. No es cierto. Voy a hacerte una pregunta, las traviesas mías. Ya asustaste a Pascualita. No, ella sabe que yo... Bueno, tengo 3 respuestas pendientes. Fíjate,
Una de las cosas que pide la oposición venezolana, porque hay algo que es verdad, y eso lo dijo Heriberto en el documental que yo pasé, o sea, no documental, la entrevista que pasé. La derecha no tiene posibilidad de responder realmente, o sea, con la verdad, responder qué tipo de programa político tiene, ¿verdad? Una de las cosas que ellos plantean es la liberación del dólar. Realmente, y de acuerdo a lo que acaba de decir Valdés, ¿cuánto es Bolívar versus dólar? Bueno, hay muchas estimaciones que uno puede hacer, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir que no es el mercado paralelo, que no son los 4.000 y tanto que están allí. Si uno hiciera, voy a colocártelo como tope, ¿no? Que además que es el cálculo que incluso los monetaristas en algunos momentos Después hacen. te voy a hacer otra pregunta también. Que en algunos momentos hacen, y es que suponte tú que agarras todos los bolívares que hay en la economía para comprar todos los dólares que hay en que están disponibles, todas las divisas. Eso está alrededor más o menos, el último cálculo que yo hice estaba alrededor de 1.000 bolívares por dólar. 1.000 por dólar. ¿Cuándo lo hiciste? Eso es lo que se llama el implícito, lo hice hace como unas 2 semanas más o menos, ¿no? Pero reserva. Si agarraras todos los bolívares para comprar todos los dólares, eso es un absurdo, ¿no? Porque uno no utiliza todos los bolívares de la economía para comprar dólares, uno utiliza los bolívares para comprar comida, comprar medicamentos, pagar transporte, etcétera. Es el máximo, ¿no? Es lo que se llama el dólar implícito. No es el valor que está marcando, que se está marcando en las páginas web como mercado ilegal. Lo que nosotros hemos estado observando es que incluso, primero, ¿no? Ese tipo de cambio en el mercado ilegal tiene la particularidad de que influye sobre los precios internos de la economía. Es el marcador de los precios. Dependiendo cómo está el valor del tipo de cambio, se van a comportar los precios en la economía. Entonces, bueno, por las características, ¿no? Por el componente importado, porque quienes importan son las grandes corporaciones, etcétera. Digamos que ese componente, ese tipo de cambio ilegal, se supone que debería estar respaldado con las reservas internacionales, que es un poco lo que se comentaba, no es el valor de la moneda, ha estado siendo manipulado recientemente. Una opción, liberar el mercado, que es lo que están diciendo algunos sectores de la oposición. Si se libera el mercado cambiario, pero se mantiene, a pesar de la liberación, ese marcador en el mercado ilegal, no necesariamente se resuelve el problema de la inflación. No solo no se resuelve, sino además corremos el riesgo de que se vayan todas las reservas internacionales, ¿no? Lo que queda. Que digamos es el argumento para controlarlo. O sea, el argumento para controlarlo, no ahorita, eso es histórico, es que yo estoy controlando el mercado cambiario porque es que las divisas son del Estado. Aparte de eso, quien va a comprar un monto enorme de divisas es el que tiene el real para comprarla, no el pendejo. No, exactamente. Y es una forma de garantizar que todas esas divisas, que es el 95% generado por renta petrolera, pues no se vaya a estos capitales concentrados, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos observado? Que si se sigue, que a pesar de que se libere, se pudiese mantener ese marcador en el mercado ilegal. Por ejemplo, y es lo que hemos estado observando, está el caso de Argentina. Argentina tiene lo que se denomina el dólar blue. El dólar blue tiene un comportamiento similar a lo que ha sido aquí el dólar today. Incluso desde el tiempo de Cristina Kirchner, ¿no? En los periodos electorales, pues se disparaba el dólar blue, había control cambiario. Después que llega Macri, lo primero que hace, una de las primeras medidas fue liberar el mercado cambiario, pero el dólar blue no desapareció. El dólar blue sigue marcando los precios internos de la economía, que ustedes dirán, bueno, pero es que si yo tengo el banco que me vende el tipo de la divisa más económica, por supuesto voy ahí, no lo transo en el mercado negro. Está bien para efectos de el mercado de divisas, pero el que marca los precios en la economía es ese dólar. Entonces, no necesariamente, viendo la experiencia argentina, una liberación del mercado cambiario va a implicar entonces que desaparezca este marcador, pues el dólar today,
que pudiese seguir marcando los precios internos, que al final es lo que nos interesa. Porque en el fondo, la mayoría de las divisas se transan en el mercado oficial. O sea, el 92% de las divisas se entregan a tasa preferencial, según los informes del Banco Central, el 8% al DICOM. Es marginal ese mercado, además de que es manipulado el valor de la moneda, es marginal. No es el que marca el valor de la moneda como tal, ¿no? Donde se transan las monedas. La mayoría se transan en valores de 700 y tanto y de 10 tasa preferencial. En consecuencia, ahora mismo viene la otra pregunta traviesa. Ajá. ¿Hay necesidad de liberarlo? Bueno, yo no lo recomendaría. No, primero que si se mantiene, viendo el caso argentino, no vamos a resolver el problema de la inflación si sigue siendo manipulado ese valor del tipo de cambio. Y menos, que es lo que y muchísimo menos estado un evento de guerra económica como el que tenemos. No, además, son divisas que se requieren además para, digamos... O sea, suponte tú, y vamos, recordemos todo lo que venimos hablando durante el programa. Es decir, nosotros agarramos a la empresa privada y la llamamos en un evento, digamos en un tiempo de paz, ¿verdad? Y le decimos, vamos a ayudarte. Y resulta que en un tiempo de guerra, ellos arrancan con la guerra y utilizan la ayuda que nosotros le dimos para atacar al Estado, para conspirar contra el Estado. Imagínate tú que nosotros en tiempo de paz agarremos y liberemos el dólar. Y le entregamos, venga, pues ustedes van a comprar todo el dólar. De paso, quienes lo van a comprar son ellos. Porque no lo va a comprar ni Pedro, ni Juan, ni el muchacho que está en el cerro. Lo van a comprar son ellos. Así es. Porque es una manera de tomar músculo y poder. Sí. Y poder sobre el Estado, para terminarlo de derrocar, ¿verdad? Ok. Hay gente que ingenuamente, aunque yo no creo en las ingenuidades, pero bueno, cree que la liberación del dólar sería uno de los mecanismos que nos, digamos que nos haría reconciliar pues con los sectores poderosos. No, primero vamos a tener el problema de que las reservas se van a ir. Liquidan inmediatamente. Y ya tuvimos la experiencia en 2003, 2004. Y son reservas que se necesitan, ¿no? Y lo otro es que si es liberarlo para resolver el problema de la inflación, porque no es resolver el problema del mercado cambiario, porque repito, las divisas se asignan al tipo de cambio oficial. Si es para, o sea, habrá algunas empresas pequeñas que quizás transan en un mercado ilegal, pero no son la mayoría, es un mercado marginal. Si es para resolver el problema de los precios, no necesariamente se va a resolver la inflación viendo la experiencia argentina. Macri lo primero que hizo fue eliminar el control cambiario y el dólar blue se mantiene y sigue siendo marcador. Y yo diría, bueno, y aquí un poco para compartir lo que ha sido los últimos estudios. El Fondo Monetario Internacional tiene 2 años haciendo pronósticos a nivel mundial de inflaciones de los países. Y casualmente, en sus informes, incluyendo uno que sacó la semana pasada, dice algo así como, exceptuando Argentina y Venezuela, para donde es más difícil hacer los pronósticos de inflación. O sea, que de todos los países del mundo, pues exceptúa Argentina y Venezuela, ¿no? Entonces, allí uno, bueno, ¿por qué estar exceptuando Venezuela? Porque ya nos tipifican como casos atípicos, pero y Argentina, donde ya hay, digamos, modelos económicos donde se han liberado precios, etcétera. Entonces, bueno, ahí poco yo tenía un comentario sobre el riesgo país, pero... No, ya ahorita le vamos a entrar, no te preocupes, que tenemos chance. Okay. Vean bien esto, para que veamos lo que es el tema y esto va contigo vos, lo que es el tema de la conspiración financiera a nivel internacional. Vean esta noticia. Deutsche Bank o Deutsche, creo que es. Deutsche Bank y el oro venezolano. Dice, el Parlamento venezolano, vean bien esta noticia, tachó de ilegal la permuta de oro por divisas que el gobierno de Maduro acordó con el Deutsche Bank. En Alemania disienten, pero creen que el banco podría romper el pacto para proteger su imagen. Vean esto. El Parlamento venezolano, y esto específicamente fue el señor Julio Borges, quien dijo que toda negociación que hiciera el gobierno venezolano, como lo consideran, como despidieron a Maduro y como aquí hay un golpe de Estado y todo eso, según ellos, ¿verdad? Ellos amenazaron a la banca internacional que cuando ellos tomaran el poder, cualquier tipo de negociación
de crédito que se tenga con el Estado, ellos no lo van a reconocer. Traición a la patria. Pero de ese caso, hay muchos actores de estos económicos que vienen desde hace varios lustros diciendo que Venezuela no puede pagar, que Venezuela además tiene una deuda que es inmanejable. Yo tengo aquí unos datos que he sacado de los propios sitios web, que son los que se reconocen del propio Fondo Monetario, de datos macro. Fíjate, eso es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Primero, en el año, por aquí tengo una nota que por cierto tiene hasta el mes que lo dijo, Ronald Balsa dijo el 25 de noviembre del año 2013, Ronald Balsa, que tiene por ahí creo que un video, dijo, tenemos que vender el oro porque no tenemos divisa. No estaba operando el arco minero. Nosotros ahora tenemos más oro del que teníamos antes. Y entonces ahora sí nosotros podemos convertir, son las mismas divisas, son las mismas reservas. Hay que decirle a la gente que las reservas se componen de oro, de otros títulos y de lo que llaman reservas líquidas, que son las divisas. Venezuela lo que está haciendo es convertir el mismo pote, está decidiendo que una parte, porque ahora tenemos más oro, lo podemos monetizar, convertir en divisa. Y eso lo hacen todos los países del mundo. Ahora que nosotros estamos proponiéndole a este mismo señorito, Ronald Balsa, que hace 2 años, 3 años estaba diciendo que había que vender el oro, ahora él dice que no hay que vender el oro. Porque en este momento vender el oro significa que para Venezuela recuperación económica. Entonces ahora se desdicen ellos mismos. Entonces resulta porque es que estamos ahogados. Miren para que ustedes vean, lo mejor para aprender es comparar. Aquí tengo las comparaciones de la deuda venezolana. Venezuela tiene una deuda externa. O sea, el problema de que estamos monetizando no es porque estamos ahogados, es porque tenemos que tener más liquidez, simple y llanamente en divisa. Fíjate, Venezuela tiene una deuda que está por debajo del 40%, un poquito por encima, el 42% del Producto Interno Bruto. ¿En qué posición está Venezuela? Venezuela tiene 118 países que tienen más deuda externa que sus propios Productos Internos Brutos. O sea, nosotros seríamos el país 119. Si Venezuela estaría tan mal, como ellos dicen, entonces hay 118 países que están quebrados. Y nosotros estaríamos del 119. Tendrían que quebrar esos primeros 118. Oye, y entre esos primeros estoy seguro que Estados Unidos. No, es uno de los primeros, fíjate. Pero lo que llaman deuda per cápita, o sea, lo que debe cada uno de los ciudadanos, nosotros estamos de 71. Hay 70 países que tienen más deuda per cápita que Venezuela. Entonces, señores, no estamos tan mal como ellos dicen. Es el cuento chino. Esta calificadora, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, nos califican, pero terriblemente. Ellos nos dan 4.436 puntos. Aquí los puntos más arriba no es buena calificación, es mala calificación. Tenemos una deuda del 42% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, Estados Unidos, que tiene 104% su propio Producto Interno Bruto, y aquí hay que decir algo. Nuestro Producto Interno Bruto está alrededor de los 300.000 millones de dólares, ese más o menos es el volumen. El Producto Interno Bruto de los gringos es de 16 billones, 17 billones. Que ellos tengan una deuda de 17 billones, que además es impagable, no es lo mismo que tener una deuda de nosotros, que es el 42% de 300.000. Si la deuda de ellos es como, no sé, como 100 veces mayor. Bueno, ellos lo califican con 20 punticos, es decir, una de las mejores calificaciones. A Estados Unidos tiene una deuda de 104%. España, que nos viven cayendo a plomo, tiene una deuda interna que es más del 100% de su propio Producto Interno Bruto. Y lo califican con 81 punticos. O sea, esta calificación 4.000 es la peor calificación del planeta, siendo que nosotros tenemos mejor condición en reserva, en apalancamiento, como lo hemos dicho en el programa, además en volumen, lo dijo el propio Francisco Rodríguez. Si nosotros quisiéramos, pudiéramos endeudarnos 300 veces más de lo que estamos ahorita, y tenemos con qué respaldarlo solo en petróleo, sin contar oro, sin contar coltán, sin contar cobre, que ahora la reserva es mayor que la de Chile, y diamante. Es decir, no hay manera como nosotros no podamos responder. Es parte de la guerra económica. Claro, y en esta... Vamos a hacer una cosita, vamos a un corte y ya regresamos. ¿Verdad? Ok, vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos. Fíjate bien. Teníamos un comentario que nos tiene aquí Pascualines y primero Valdés. Yo no quería dejar pasar por alto lo que tú sacaste allí de la información de que fue Julio Borges. Que Julio Borges
le amenaza a los financistas extranjeros para que no de alguna manera no trancen nada con Venezuela. Eso en principio es un delito, ¿ok? Tipificado, artículo 132 del Código Penal. Eso se llama traición a la patria, ¿ok? No se puede seguir actuando con impunidad. Su condición de parlamentario no le da impunidad, ¿ok? para atacar a su propio país. Pero quiero acotar lo siguiente, ¿no? Ese ataque bárbaro, ¿ok? Apátrida, por demás, a Venezuela para incrementar el cerco financiero y el ataque y la guerra económica, se dan unas condiciones, Pascualina, Mario, en que los vientos empezaron a soplar a favor de la economía venezolana. Si no fuese por estos criminales, ¿ok?, la recuperación de la economía venezolana se vería o se evidenciaría con mucha más velocidad desde el comienzo de este año. Veámoslo desde el punto de vista de los ingresos petroleros, pues, ¿ok? Tú lo decías hace rato, Tony. En el primer trimestre el promedio fue de $44 el barril, la cesta venezolana, de $44 de barril. En el mismo periodo del año pasado era de 22, mi memoria no me falla. Según estaba leyendo antes de venir para acá las estimaciones de Goldman Sachs sobre la recuperación petrolera en este año, en el 2017, según ellos estiman que de romperse la barrera de los $53 pudiese llegar hasta $60 o $70 de barril este año, ¿ok? Aunado a eso, veamos lo que significa el desarrollo de los 15 motores, que vimos parte de eso en la feria, en la Expoferia Venezuela Potencia. Y todo el trabajo que se hizo y que se está haciendo, incluso con el poder popular, con las comunas que están produciendo de manera masiva pues en el país, todo eso lo vamos a cosechar este año. Como los vientos están soplando a favor... bueno, por cierto, sobre el arco minero, hace muy poco tiempo, no recuerdo, fue este mes creo, se incorporaron 237 kilos de oro a la reserva nuestra, que salieron del arco minero, que por cierto, si no hubiese sido por esa política del arco minero, ya no era que ellos no estaban explotando oro, ¿no? O sea, ese oro se hubiese ido por otras vías, pues no llegan a las arcas del Estado venezolano. De manera que al ver ellos la posibilidad de recuperación económica este año, con los vientos soplando a favor, es cuando tipos como este dicen esas cosas y utilizan y están atacando el país con estos actos terroristas que insolayablemente afectan la economía venezolana. Ok. Un comentario que tú tenías con relación a Chile. No, bueno, y a propósito de lo que estamos hablando del riesgo país y lo que estaba diciendo Tony, relacionado de cómo nos califican, ¿no? Y que es parte de esta guerra económica. Primero, ese argumento de que aquí no existe una guerra económica, sino que ese es un fantasma que se creó, ¿no? Más allá de los datos y los análisis que hemos podido hacer de cómo se está comportando la economía, que son situaciones bien puntuales con algunas variables, yo lo que quería citar es un informe, que yo creo que es importante que lo conozcamos, es un informe que se elaboró el año 75 y lo suscriben los senadores de Estados Unidos. Es un informe que le solicitan a los senadores, se creó una comisión, la preside 1975, donde le solicitan que investiguen la participación de los Estados Unidos en el derrocamiento de Salvador Allende. A ver qué tanto participó la CIA y Estados Unidos. Entonces esta comisión del Senado, que la preside Church, por eso se llama el informe Church, hace un informe de 66 páginas donde va mostrando cómo Estados Unidos participó en el derrocamiento de Salvador Allende. Y entonces allí se pasean por varios aspectos, cuánto financió, cuántos dólares le dio para la creación del Partido Patria y Libertad, por ejemplo, distintos aspectos. Pero tocan el tema económico. Y entonces allí dicen cómo influyó Estados Unidos en la economía de Chile. Entonces yo lo que quiero, si me permite, es leer textual, a propósito de lo del riesgo país, lo que estos senadores escribieron en ese momento, ¿no? Y tiene que ver justamente, además que ellos mencionan la participación de las corporaciones multinacionales, etcétera. Pero ellos dicen algo así, abro comillas. La postura del Banco de Exportación e Importación en ese momento
una institución pública de los Estados Unidos, refleja el tono de la política económica de los Estados Unidos hacia Chile durante el periodo de Allende. En el otoño de 1970, el banco desplazó la categoría en créditos de Chile de B a la segunda categoría D. O sea, es la clasificación, ¿no?, financiera. Que es AD, que es la última categoría, debido a que este baremo servía para evaluaciones semejantes que se efectuaban por bancos privados, corporaciones e inversiones privados internacionales, y ello agravó el problema de Chile para atraer y retener el flujo de capital a través de inversiones extranjeras. O sea, ellos reconocen en este informe, los senadores, que hubo una manipulación de la calificación en el mercado financiero de Chile, justamente para evitar o hacerle más costoso. Es parte de lo que nosotros hemos denominado aquí el bloqueo financiero, donde nos suben el riesgo país, el índice. No es que no nos van a prestar fuera, sino que cada 100 puntos que nos suben es un 1% de la tasa de interés. Entonces, si nos colocan 4.000, tenemos que pagar 40%, ¿no? Entonces, es como manipulan. Y bueno, y esto está para el caso de Chile, pero suscrito por los propios senadores. Es decir, este tema de la guerra económica, esto ya fue probado, realizado en ese momento. Y la invitación es que se revise este informe, porque allí está en detalle. Y tú me comentabas, que utilizan incluso el término guerra económica. Ellos, sí, en uno de los documentos desclasificados de Estados Unidos, cuando estaban manejándose entre las opciones, ¿no?, de las ventajas y las desventajas de intervenir en la economía chilena, una de las desventajas era algo así: pueden darse cuenta o pueden notar que esto es una guerra económica de Estados Unidos contra Chile, y ellos pueden actuar aplicando la Carta de la OEA, no la Carta Interamericana, sino la Constitutiva. Voy ya para ir redondeando. Tú me informaste un día sobre las proyecciones del Fondo Monetario. Yo en el programa del domingo, basado en esa información, le estaba diciendo al presidente que las proyecciones que ellos dan para el año 2018 son terribles, ¿no? O sea, estamos hablando de ir a un cerco ya para terminar de derrocarla y de asfixiar pues la economía venezolana, ¿verdad? Y hay un sector que nosotros no hemos tocado, que es el sector medicina. Yo quiero que hagamos así como una especie de proyección a qué es lo que van a hacer ellos, obviamente para buscar derrocar a la revolución. Y qué tiene que ver, por ejemplo, en el caso de las medicinas, ese rubro, que tiene que ver en lo que ellos puedan hacer para el año 2018. Ya para este año, si quieres, mencionas allí qué es lo que el Fondo Monetario estaba hablando para este año y luego para el 2018. Pero vamos, para ir cerrando, ¿qué es lo que nosotros, primero, qué es lo que vislumbramos? Y segundo, ¿cuáles son las recomendaciones pues al Estado? Sí, bueno, lo que hemos visto los últimos desde el 2013 para acá, que han sido los mecanismos, es el desabastecimiento, ha sido uno de los mecanismos, que no es solo alimentos, sino que también ha sido medicamentos, ¿no? De alguna forma, con el tema de alimentos, pues ha habido una respuesta, ¿no? También con políticas, la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, los CLAP, etcétera, ¿no? Ahora, lo que pareciera, y quizás ya como alerta, es que, o sea, no hay razones para pensar que vayan a desistir de estas agresiones contra el pueblo utilizando la economía, ¿no? Y lo que pareciera, por lo que uno ha observado los últimos meses, es que se va a intensificar posiblemente el tema del desabastecimiento de medicamentos. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque uno lee, ¿no?, los últimos en prensa, paro técnico en salud. ¿Qué es el paro técnico en salud? O sea, ¿cómo tú paras un sector? O con el factor trabajo o con el factor capital. O se para a la gente voluntariamente o forzosamente si el paro es patronal, o le quitas los insumos. Quitar los insumos es el paro técnico. Si no tengo la solución fisiológica, por ejemplo, que fue lo que ocurrió el año pasado, bueno, es más difícil prestar el servicio. Entonces se ha visto mucho lo del paro técnico, por cierto, también utilizado en Chile, ¿no? Y también faltó el suero y la solución fisiológica. Yo creo que incluso estaban amenazando con ir a un paro. Lo estaba diciendo Freddy Guevara en su parte diario. Ya están hablando del paro.
quieren tirarse el paro, tírenselo. ¿Ok? Pero... Claro, por la vía de los insumos... El paro anterior no se levantó. El paro anterior todavía no decretaron el final del paro anterior. No, bueno, y además hay un escenario, por eso digo, el factor trabajo y el factor capital. En el caso del sistema público de salud, los 20.000 médicos formados, digamos, es más cuesta arriba, a diferencia del 2002, 2003, parar el sector salud, ¿no? Sí, creo que no han entendido que hay una diferencia, ¿no? En cuanto a 2002 y al 2017. Pero con el tema de medicamentos, pues allí es donde está el aspecto que hemos estado observando. Entonces allí hay varios aspectos, ¿no? Desde el año 2013 hasta ahorita, entonces uno ve que en prensa hay un 70% de escasez, un 80% de escasez, ahorita están hablando de un 90%, no estamos diciendo que no haya escasez, hay escasez de medicamentos. Pero cuando uno contrasta eso con las cifras de importaciones, volvemos a lo mismo, pues cuestionémonos por qué no hay medicamentos. A diferencia de los alimentos, la mayoría de los medicamentos son importados, es decir, que allí el componente de divisas es importante, o sea, la asignación de divisas. Entonces, uno observa situaciones como la siguiente. En el 2014 se hablaba, la Federación de Farmacias, etcétera, de un 70% de escasez. Y resulta que cuando uno revisa los informes, no de fuentes oficiales del gobierno, ni, digamos, no internas, sino el informe de una empresa que es IMS, que se encarga de medir todo el mercado de medicamentos a nivel internacional de todas las farmacéuticas, nos ubica para el 2014 como el segundo país de América Latina con mayor mercado de medicamentos después de Brasil, en términos absolutos. En términos per cápita, la primera, porque Brasil tiene más población. Incluso en el 2014 se observa allí, según ese informe, que incrementamos la compra de medicamentos un 50%. Y sin embargo, mediáticamente, y ya se veía que comenzaba una escasez, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que aquí estamos, no vemos los medicamentos y por otro lado, estas empresas informan que somos el mercado del total, nosotros representamos alrededor del 17%. No sé si se pueden pasar Lo tenemos allí, el de medicamentos, por favor. El de medicamentos. Aquí tenemos. Escasez de medicamentos llega a 60% en la capital, según Federación Farmacéutica. Claro, eso es 2014. Ese es 2014. Sigue adelante. Este es el informe. Este es el informe. De IMS. Y la siguiente. Dale a la siguiente. Ajá. Bueno, vemos a Brasil ahí, mira. Y aquí en el mapa vemos que Brasil tiene el 45% del mercado para ese año y Venezuela el 17% del mercado. Y estos porcentajes son 51,4% de incremento del mercado de medicamentos en Venezuela con respecto al 2013 y un 37% con respecto al 2010, o sea, 2014. Es decir, estas cifras no muestran un 60% de escasez. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que hay un 60% de escasez y en un informe internacional aparecemos todavía como el segundo país con mayor consumo de medicamentos? No sé, la siguiente. Dale, ajá. Bueno, explico rápidamente. Brasil fue recientemente, en el 2014, el motor de crecimiento de la región, seguido por Venezuela y Argentina. Estamos hablando del mismo año donde aquí se registraba escasez, ¿no? Y además esas son ventas registradas, por lo tanto, divisas asignadas. ¿Hay ocultamiento de mercancía? Bueno, los medicamentos no están. O extracción de la medicina. Porque en Colombia, y de eso puede hablar un poquito Daniel, en Colombia los medicamentos cuestan muchísimo más caros. Muchísimo más caro. De hecho, mucho más caro que en Estados Unidos, mucho más caros que en Canadá. Los medicamentos en Colombia son de los más costosos del mundo. O sea, estaríamos hablando de extracción de medicamentos de aquí, de Venezuela. De materias primas, claro, es mucho más fácil. Yo creo que sí. Ahora, la situación ahorita, ¿no? Digamos, esto para mostrar lo que pasaba en el 2014 y contrastar la situación interna con esos informes internacionales. ¿Qué es lo que se está diciendo ahorita? Que no hay medicamentos y realmente, uno observa, ¿no? Que es difícil conseguir los medicamentos porque el gobierno le debe $5.000 millones a la industria. Cuando nosotros comenzamos a sacar las cuentas, para que tengan una idea, desde el año 2003 para acá, en promedio, incluso con un costo promedio alto, el costo promedio por kilogramo de medicamentos es algo así como $40 por kilogramo. Y se han importado en promedio, en Venezuela, cifras de Venezuela,
alrededor de 45 millones de kilos anuales. Eso representa alrededor de 1.800 millones de dólares. Es decir, con 1.800 millones de dólares en un escenario bien generoso, con un costo promedio de 40, cuando ha habido años que hemos tenido costos de 20, con 1.800 millones de dólares se puede abastecer el mercado. Eso fue más o menos lo que se asignó en divisa en el 2015, que había escasez. Pero además de eso, sí, uno se pregunta, ¿no? Y vuelvo a lo de, vamos a cuestionarnos. 5.000 millones de dólares de deuda implica que debimos haber importado 3 veces esos 1.800 millones. Entonces, si debemos 5.000 millones de dólares y por eso no tenemos los medicamentos y por eso no se ha importado, entonces, ¿dónde están esos medicamentos que corresponden a los 5.000 millones de dólares? Que bastante. No sé si... Sí. Claro. O sea, está la deuda, está bien. Supongamos que de verdad estuviese la deuda, pero eso representa 3 veces lo que necesitamos en medicamentos con un análisis histórico. Entonces allí, bueno, veamos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es un poco de cómo cuestionar y analizar. Haciendo la comparación con Chile, bueno, no es casual. En Chile faltó la solución fisiológica el año 73, que era una empresa, una corporación transnacional, volvemos a lo mismo, que era la única que producía la solución fisiológica. ¿Qué pasa? Si tú no tienes solución fisiológica, no puedes dar tratamientos, no puedes atender en emergencia, en quirófano. Es decir, es un producto que te puede originar un paro técnico, ¿no? Es fundamental en el sector. Y hay posibilidades de que lo hagan. Bueno, ¿Están haciendo? De hecho, el año pasado no había solución fisiológica. Uno siempre va con ese tipo de proyecciones. Vamos con vos. Bueno, una de las cosas más importantes de entender este proceso es lo oculto. ¿Quiénes tienen más capacidad de ocultar estos procesos? Pues fíjate, Pascualina acaba de decir lo de la medicina. Se supone como si uno va a una arepera, pide 4 arepas, te las cobran y no te dan la arepa. Uno reclama, porque eso es obvio. Claro. Pero cuando se trata de este tipo de cosas, es más complejo. Claro. Hay que hacer un estudio, un análisis, una comparación para saber que te están robando unos dólares. Porque volvemos al principio. El negocio no es traer la medicina, el negocio es agarrar los dólares. Ahora, ¿cómo se hace esto? Se hace por mecanismos que todas pasan por la banca. No hay manera que no pasen por la banca. Y aquí es importante recordar la historia. ¿Cómo nace la banca? ¿Cómo nacen las bolsas de valores? Las bolsas de valores nacen para garantizar el negocio que tenían Inglaterra en las compañías de Indias. Es decir, para cómo el colonialismo, la presencia, el dominio, cristalizaba el negocio. Para cristalizar el negocio tenías que buscar un mecanismo. Como las empresas de buscar los productos de las Indias orientales era tan costoso, invirtieron varios socios, así como dijiste tú, que vinieron los colombianos a buscar socios aquí, un país quebrado, entonces vienen a buscar socios aquí. Lo mismo está pasando. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Quiero ser lo más didáctico posible. Este negocio de los dólares con las medicinas, que es el mismo de la harina de maíz con los dólares, es el mismo negocio. Todos los componentes son pretextuales. La harina, la medicina, todo eso es pretextual. Las líneas aéreas. Aquí hubo líneas aéreas que vinieron al país solamente a sacar los dólares. Tenían pérdidas en todo el planeta. Y con los dólares que se apropiaban del Estado venezolano compensaban las deudas de todo el planeta. ¿Quién hacía eso? La banca, mi hermano. La banca, compadre, como decía nuestro querido comandante Chávez. Compadre, el asunto es que aquí hay que meterle el diente a la banca, hay que saber qué está haciendo, por qué, y hay que recordar algo. ¿Se acuerdan aquel audio donde decía Lorenzo Mendoza que había que ir al Fondo Monetario a quitarle 60.000 millones de dólares de préstamo? El Fondo Monetario. Bueno, de esos 60.000 millones, 18.000 ya los está pidiendo Fede Cámara. Ese es el negocio, mi hermano. Así de sencillo. Así es. No, más que un comentario yo quería que Pascualina, porque me parece que tú le habías pedido, este elemento importante sobre el último informe del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sobre todo para evidenciar el desespero que tienen ellos para presionar aún más la imagen de nuestro país en el exterior y de esa manera buscar que el cerco económico en contra de Venezuela desde el punto de vista internacional sea mayor. O sea, me gustaría que tú lo explicaras, Pascualina, para que ahí se evidencien. Sí, claro. No, bueno, el último informe que salió hace una semana más o menos, que es 2010, hace proyecciones 2017-2018, ¿no? Entonces, en las proyecciones para Venezuela, ellos ubican